Pokémon Pedestal 241, 260 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 241 Debí haberme congelado del susto, porque Lola se rió sin humor y dijo: no te preocupes, no es como si fuera a contárselo a todo el mundo. Los líderes del gimnasio lo saben, ¿verdad? ¿Cómo? Balbuceé sin poder hacer nada, mientras mi mente se recuperaba y avanzaba a toda velocidad. Lola lo sabía, Lola lo sabía, Lola lo sabía, esto solo podía terminar mal. ¿Cómo se había dado cuenta de eso? ¿Alguien se lo había dicho? ¿Y si alguien más se enteraba? ¿Y si los medios se enteraban? Nos conocimos en Snow Point, ¿recuerdas? Puede que no lo recuerdes, pero yo recuerdo claramente a los dos niños pequeños que llegaron heridos de aquel Aboma Snow. Sin duda, cambiaste mi visita. También recuerdo que te apoderabas con entusiasmo del televisor cada vez que Saire luchaba en él. Tú y tu amiga hablaban de él con bastante frecuencia. Sí. Éramos amigos, dije en voz baja, desafiante. Si ella iba a hacer un problema por esto, yo iba a pelear con ella. Lucharía por Nick. Lola cerró los ojos y tarareó distraídamente para sí misma. Ya me lo imaginaba. ¿Eso fue todo? ¿No estás enojada? ¿Por qué lo estaría? Es el mayor criminal de Sinnoh en estos momentos. ¿Le ayudaste con ese pequeño hecho? Bueno, no, aunque por casualidad lo había sacado de la cárcel la única vez que lo capturaron. Entonces, ¿por qué importa? Es parte del pasado. No puedes cambiar tu pasado, solo lidiar con sus consecuencias en el futuro. Esa declaración probablemente no debería haberme dolido tanto. Aún así, en ese momento estaba increíblemente agradecida con Lola. Ella sabía sobre Nick y yo, hasta cierto punto, y parecía que iba a mantenerlo en secreto. No le beneficiaría guardárselo para sí misma, al menos no que yo supiera, así que en realidad estaba haciendo esto por la bondad de su corazón. Gracias, Lola, dije y lo dije en serio. No me agradezcas, murmuró con un suspiro. Después de todo, somos enemigos en esta carrera. Podría darme la vuelta y chantajearte con esta información más adelante si creo que podría ayudarme a ganar. Ya tienes todo asegurado. Has conseguido 3 cuentas en cada desafío hasta ahora, le acusé con los ojos entrecerrados. Es verdad, pero hablando en serio, probablemente no se lo diga a nadie. No voy a ser tan estúpido como para hacer promesas en tu nombre, pero en el transcurso de la vida en general, no se lo diré a nadie. Gracias, de nuevo. Ella solo sonrió con tristeza y negó con la cabeza. Terminamos el baile, Carlita se acercó y me preguntó por qué estaba bailando con otra mujer, y logré esquivar una serie de balas durante la noche. Nunca bailé con Alicia esa noche, pero curiosamente, no me importó. No quería presionarla para que hiciera algo que solo la hiciera sentir incómoda. Siendo realista, lo mejor que podía esperar en esta etapa del juego era simplemente seguir siendo amiga. Sin embargo, Carlita se lo pasó genial y varias veces recibió aplausos por sus habilidades de baile. Gardenia, en particular, parecía asombrada con la idea de un Umbrelón bailando. También logré no bailar con Archie, aunque eso fue más por accidente que por algún tipo de gran plan. Vaikunta y yo volvimos a nuestra habitación casi al mismo tiempo. Él dijo que también había pasado una gran noche y que había aprendido muchas de las técnicas de baile de Sinnoh, no tenía idea de lo que eso significaba, y ambos nos desplomamos cansados en nuestras literas para pasar la noche. Carlita y Ovilla se retiraron felices a sus pokebolas. Bailar realmente fue un ejercicio. Afortunadamente, la noche transcurrió sin sueños, y ni siquiera necesitamos jarabe para la tos. A la mañana siguiente nos despertamos en el infierno. Me levanté de un salto cuando alguien golpeó la puerta. Vaikunta se cayó de la litera de arriba, casi cayó sobre mí, y nos arrastramos somnolientos hasta la puerta para abrir. Ana, que parecía agobiada, nos miró con enojo. ¿Quieres las malas noticias o las peores noticias primero? Jadeó. ¿Has venido corriendo desde tu habitación? Sí. Sin esperar una respuesta a su pregunta, levantó el periódico. En la parte superior, en letras negras y cuadradas, se leía: la realidad de la carrera de pesadilla en el gimnasio. Tragué saliva y de repente se me secó la boca. En realidad, ese artículo solo podía tratar de una cosa. Ana bajó el periódico, lo miró con enojo y dijo: alguien debió haber derramado algo anoche. No lo he leído todo, pero parece que no tienen detalles sobre algunos casos específicos. Bien. ¿Cómo podrían, de todos modos?
Nadie le ha contado a Aries sobre sus pesadillas. Nadie lo haría. Exclamé en pánico, tomando el periódico y hojeando el artículo. Pero ahora ya saben de ellos, señaló Vaikunta preocupado. Eso significa que sabrán qué buscar, qué quieren saber. Exactamente, asintió Ana con tono sombrío. Pero ahora hay un escándalo por la inmoralidad de todo esto y por cómo quieren involucrar a la policía para intentar atrapar al culpable. ¿Qué puede hacer la policía que no hayamos intentado ya? Esto no es un delito normal. ¿Es técnicamente un delito? Es inhumano y fue una flagrante violación de la privacidad y el respeto personal. Probablemente no será bueno que intervenga la policía. Nos estamos acercando al final de la carrera y no ha vuelto a ocurrir. Solo podemos suponer y esperar que los líderes del gimnasio encuentren al culpable a su debido tiempo. Le entregué el periódico a Ana nuevamente con un profundo suspiro. Sería difícil evitarlo. Los medios de comunicación estarían muy pendientes de esto, y probablemente de manera agresiva. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Estas fueron las malas noticias. Vaikunta y yo nos quedamos mirándola. Las peores noticias ocurrieron esta mañana, así que no tuvieron tiempo de aparecer en los periódicos de esta mañana. ¿Qué pasa ahí? Pregunté, casi temeroso de la respuesta que recibiría. Ana miró sus zapatillas. Y 2 entrenadores y sus equipos fueron encontrados muertos al norte de Sumisore. Creen que era Nick. Los medios de comunicación estaban furiosos tratando de llegar a nosotros, tanto por nuestras opiniones sobre la posibilidad de que Nick Saide estuviera tan cerca de Sumisore, como por las pesadillas. De hecho, tuvimos que ser escoltados hasta el estadio por guardias armados para nuestra última competición de socios. No fue solo la prensa. Fue todo Sumisore. La gente exigía saber qué estaban haciendo los líderes del gimnasio al respecto de todo. Ya se estaban dirigiendo a nosotros en busca de respuestas, también. Como si tuviéramos alguna. Por mi parte, estaba casi aturdido. Seguía a Vaikunta aturdido hacia el estadio. Nick había dicho que no mataría más. Claro, eso admitía que había matado antes, pero quería creerle. Quería creerle con todas mis fuerzas. Se había mantenido en silencio durante el último mes, así que ¿por qué empezar de nuevo ahora? El hecho de que estuviera tan cerca de la ciudad era igualmente aterrador. Estaba cerca. Estaba cerca de los líderes de gimnasio y de los entrenadores que se convertirían en líderes de gimnasio. No quería pensar en lo que podría hacer con esa oportunidad. Porque no la aprovecharía, ¿verdad? No podría haber hecho esto. Esto no es muy oportuno, pero es algo que habíamos planeado desde el principio, así que es inevitable y desafortunado, anunció Gardenia solemnemente, con las manos entrelazadas frente a ella. Manejaremos a la prensa lo mejor que podamos, y solo podemos aconsejarles enfáticamente que no hablen con ningún periodista hasta que esto se calme. Y. Lo sentimos. Lo sentimos muchísimo. Su disculpa fue recibida con un silencio sepulcral. Volkner tomó el relevo. Preparaos para el desafío de hoy. Las mismas parejas. Hoy será el último de los desafíos tradicionales, pero lo explicaremos con más detalle más adelante. Hoy habrá más batallas. ¿Quiénes son nuestros oponentes esta vez? ¿Otra vez asignados al azar? Preguntó Sela sarcásticamente, con las manos en las caderas. Tus oponentes son tus compañeros, dijo Volkner desapasionadamente. Lo miré fijamente. La revelación fue como un balde de agua fría cuando ya me habían rociado con nitrógeno líquido. Será una batalla 1 contra 1, y usarás tu arma inicial, o equivalente. Podría explicar fácilmente por qué queremos hacerlo de esta manera, pero seamos realistas. Nadie está de humor para seguir hablando. Debería ser bastante obvio, pero si no lo es, usa tu imaginación. Sonaba muy cansado. Pero al mismo tiempo, estuve de acuerdo con su declaración de que nadie quería seguir hablando. Nosotros también estábamos cansados. Y, al mirar a Vaikunta, solo pude suponer que las cosas empeorarían de ahí en adelante. No hablé, y él tampoco, mientras nos llevaban a nuestra arena. Ni siquiera nos miramos. Pasamos junto a Lola, no vi quién era su pareja, y ella dijo con voz monótona. Convertir amigos en enemigos. Una prueba de fuerza, ¿no? Luchar contra tus amigos, tortura psicológica, ¿no? Por favor, cállate, susurró Vaikunta. No sé si lo escuchó o no. Nos colocamos en lados opuestos de la arena. No habría sorpresas en esta batalla. Descontracó él. Con el fuego, yo tenía la ventaja de tipo, pero los movimientos terrestres serían inútiles y tenía la sensación de que Coel tenía más experiencia que Des.
Probablemente, porque Vaikunta había estado entrenando durante más tiempo. Soltamos a nuestros Pokémon, que asimilaron la situación en silencio. Vaikunta no me miraba, sino que miraba hacia abajo, a sus pies. Koel caminaba de un lado a otro frente a él, con las plumas rizadas y luciendo furiosamente a la defensiva. Retrocedió arrastrando los pies, echando humo mientras esperábamos a que el árbitro comenzara el partido. La mujer levantó la mano y ambos Pokémon se tensaron. La soltó y, en la fracción de segundo antes de que cualquiera de los entrenadores pudiera comenzar a dar órdenes, respiró profundamente para realizar un movimiento de fuego y Koel saltó hacia adelante, con las alas extendidas como espadas. Me doy por vencido. Koel se detuvo en seco, se dio la vuelta y miró a su entrenador con los ojos muy abiertos. Desinclinó la cabeza hacia un lado, exhalando el aire y escupiendo llamas de forma bastante anticlimática. Yo también di un par de pasos hacia un lado para poder ver alrededor de mi Camerut, mirando conmocionado el otro lado de la arena. Vaikunta levantó la cabeza y miró al árbitro expectante. Dije que me rendiría. Preferiría perder aquí por mi propia mano que exponer a mi Pokémon a un largo combate en el que él tiene una clara desventaja. No estoy seguro de que perdiéramos la batalla, pero sería demasiado duro para ambos Pokémon justificarlo. Espera, Bai se volvió hacia mí con una sonrisa paciente. Hermano, ya he tomado una decisión. Por mucho que me gustaría decirlo, no puedo decir que esto es para ti. ¿Estás seguro? Preguntó el árbitro confundido, luciendo un poco perdido. Asintió enfáticamente. Y el bando A pierde. El bando B gana por defecto. Regresé con un desigualmente confundido y corrí hacia mi compañero de cuarto mientras él le devolvía su Skarmory. Bai, ¿por qué hiciste eso? Tengo suficientes cuentas para cubrir esto. Aún no estoy fuera de la carrera del gimnasio, hermano, respondió alegremente. Lo sé, pero, aún así, acabas de perder. Estoy bastante seguro de que Koel podría haber vencido a Des, es más rápido y mejor en el combate a corta distancia, no expondría a ninguno de nuestros Pokémon a una batalla tan larga y dura. Fruncí el ceño y agaché la cabeza, pero no iba a dejar pasar el asunto. Acababa de rendirse. Puedo entenderlo, Bai, pero no es como si hubiera sido una pelea a muerte ni nada, mala elección de palabras. Prefiero perder en mis propios términos que tener que ganar en otros. Le hice una promesa a Koel. Y no volvió a hablar del tema. El árbitro me acompañó y le explicó la situación a Craser Wake, quien, con una mueca, solo me dio una cuenta. No estaba dispuesto a discutir el punto y me sentí bastante mal por esa cuenta. Primero, le hice perder a Vaikunta su racha de 3 cuentas. Y justo ahora, le hice perder su racha ganadora. Claro, tenía suficientes cuentas para compensar esto, como dijo, pero era la verdad del asunto. Nos sentamos y esperamos a que terminaran las otras batallas, ya que nadie más se rindió, por supuesto. No hablamos. Me sentí culpable y no tenía idea de lo que él sentía, aunque sonreía y movía los pies sin hacer nada. La segunda batalla terminó un par de minutos después de eso y no me sorprendió ver a Lola salir y recibir 3 cuentas de Fantina. Sin embargo, me sorprendí cuando vi a quien acababa de vencer, Alicia. Arrastrando los pies, pasó junto a nosotras con un gran resoplido. La pulsera que llevaba en la muñeca no tenía ninguna cuenta. Alicia había sido compañera de Lola. Pero no solo eso. Acababa de perder y no tenía más cuentas. Estaba fuera de la competición. Sin pensarlo más, salté de mi asiento, agarré a Fantina por el camino y corrí hacia Alicia. Alicia. Espera. Se dio la vuelta y algo en su expresión cambió cuando vio que era yo. No podía distinguir qué era, sin embargo, y me dolió, pero no iba a disuadirme. ¿Sí? Preguntó con cautela. Fantina, todas las donaciones de cuentas deben ser aprobadas por un líder de gimnasio, ¿verdad? Ah, sí, respondió ella. Alicia inmediatamente entendió a dónde quería llegar con esto y negó con la cabeza, pero de todas formas le tendí mi propia pulsera. Me quedan 4 cuentas. Te daré 2, así podemos pasar a la siguiente ronda. No hago esto por nada del mundo. Lo hago porque quiero y porque lo siento. No tengo que hacer muchas cosas, respondí con una sonrisa que no sentía. Desaté el nudo y saqué 2 de ellos, luego, con un gesto de Fantina, se los tendí. Alicia frunció el ceño, pero extendió la mano para tomarlos. Mira, solo quiero que tengamos las mismas posibilidades en el próximo. Déjame hacerlo. Por favor. Está bien, respondió ella suavemente. El resto de los entrenadores fueron saliendo poco a poco, algunos perdedores, otros claramente ganadores. Sin embargo,
parecía que Alicia no era la única que había salido corriendo con esta competencia. Los que todavía teníamos cuentas nos apartamos de los demás, y fue entonces cuando me di cuenta de que no quedábamos muchos. Justo cuando estaba haciendo el recuento, Volkner entró en la sala y anunció: «Felicitaciones. Son los 10 finalistas. De ahora en adelante, las cosas serán diferentes. Alicia. Yo misma. Vaikunta, por supuesto. Lola y Sela, con la misma naturalidad. Benjamín. Archie. Kate Baxter, gracias una vez más, Carl. Ese chico que solo se llama Challenger y una chica a la que solo reconocí como la chica del Licky Licky del último combate de batalla doble, Kylie Sjoff. Éramos los 10 finalistas. A partir de ahora, los desafíos serán secretos, excepto el último. Y, por supuesto, no nos dijeron cuál sería el último. Se mantendrán separados por 2 días, pero a partir de ahora, las cuentas no tendrán ningún valor. Recibirás una calificación de aprobado o reprobado según tu desempeño al final de cada desafío. Si fallas una vez, estás fuera. Estos desafíos serán más difíciles, así que consideraos avisados. Los 2 días siguientes, como era de esperar, pasaron volando, debido a la aprensión y al hecho de que básicamente no podíamos salir del hotel sin quedarnos sin espacio. Mis padres me dijeron lo orgullosos que estaban de mí. Ana hizo todas las compras que necesitábamos, corrección. Las necesitaba ella, y nos trasladaron al piso superior del hotel, lo que significaba que teníamos suites. Fue increíble, claro, pero no cambió el hecho de que todavía no podíamos irnos y regresar ilesos. También teníamos cada uno nuestra propia habitación, así que no más compartir, no más compañero de habitación, no más Vaikunta durmiendo en mi casa. Me entristeció verlo irse. Sin embargo, el lado positivo fue que, al no tener un compañero de habitación y tener más espacio, dormí con mi equipo afuera. Vaya, hola, chicos, ¿sabéis que es la primera vez que dormimos todos juntos? Pregunté con incredulidad, dándome la vuelta y quedando boca abajo. Zarek no salió del cascarón hasta que llegamos aquí, así que es la primera vez que puede hacer esto con nosotros. Oh, qué alegría, murmuró Ike poniendo claramente los ojos en blanco. Malvada, respondió Carlita. Me reí sin poder evitar su discusión. Vi. Balbuceó Zarek, arrastrándose hacia mí. Alice levantó la cabeza y observó el movimiento con atención, pero por una vez, no decidió perseguirlo. Sí, tú. Supongo que ahora eres oficialmente parte del equipo. Había dejado de crecer, su caparazón estaba duro y su personalidad se había calmado. Al menos, no me pellizcaba a cada oportunidad. Deberíamos ver si podemos conseguirte un traductor pronto también. Y en algún momento, necesitarás un entrenamiento serio. Alice y Kostya se pusieron al día, así que ahora tienes que hacerlo tú. Si realmente lo usaras en las batallas, se volvería más fuerte, aconsejó Des con un movimiento perezoso de su oreja. Es un bebé. No voy a enviarlo a luchar contra los Pokémon adultos y entrenados que hay aquí. Envíalo a una batalla doble algún día. Con Alice. Sí. Asintió Carlita de inmediato. Ahuyentaría a todos los oponentes y los derribaría al suelo. ¿Qué estás insinuando? Siseó Alice, sonrojándose. Simplemente que tus dotes maternales son insuperables, la tranquilizó Constantin. Ella lo miró con enojo, pero al menos ya no hubo más discusión al respecto. Me había olvidado de lo entretenidos que sois, me reí entre dientes y me di la vuelta para quedarme boca arriba. Carlita, que estaba acostada a mi lado, se acurrucó inmediatamente a mi lado con un suspiro de satisfacción. Hola, chicos. Ya no podemos ir a entrenar a la playa, pero estamos en el piso de arriba, ¿no? Eso está justo debajo del techo. Sí, los 2 días pasaron rápido. La aprehensión, el encierro y el entrenamiento clandestino de un bebé Krabby en el techo del hotel lo llenaron. Una vez más nos escoltaron hasta el estadio Sunmisore y, para mi desconcierto, nos dividieron en 2 grupos de 5 y luego nos dijeron que formáramos una fila. Entraríamos individualmente para este desafío, actuando frente a un panel de líderes de gimnasio. Yo era el segundo en la fila, algo que no me hacía feliz, y Vaikunta, Lola, Kate y Archie formaban el resto de mi fila. ¿Eso significaba que no lucharíamos entre nosotros? ¿Lucharíamos contra los líderes de gimnasio? No estaba seguro de que me gustara esa perspectiva, incluso si técnicamente había vencido a todos los de Sinnoh una vez antes. Archie fue el primero y, unos 10 minutos después, me llamaron. Me sequé las palmas sudorosas en los vaqueros y subí a la platier.
Volkner, Fantina y 3 de los líderes extranjeros del gimnasio, Morty, Sabrina y Winona, al parecer, estaban sentados detrás de una mesa. Archie estaba sentado con las piernas cruzadas contra una pared y solo me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba cuando lo miré con curiosidad. Maylene también estaba de pie en la platea. Me sonrió y dijo: pensé que te incluirían en mi grupo. Oh. Este es más un examen preliminar que un desafío real, pero creemos que es algo que debería incluirse de todos modos, dijo Volkner con calma, señalando la platea. Las reglas son simples. Pelea con ella. Si te tiran de la plataforma, fracasas. Si la tiras, ganas. Pelea de forma limpia y justa. Espera, ¿qué? Dije mirándolo con los ojos entrecerrados. ¿Me estás diciendo que, sin Pokémon, luche contra una niñita? ¿Conmigo mismo? Probablemente debería haber sabido que era una mala idea llamar a Maylene niña. Lo siguiente que supe fue que estaba boca arriba, sin aliento, y ella estaba de pie junto a mí con los brazos cruzados sobre el pecho. Una niña con cinturón negro. Resopló con el ceño fruncido. Tomado debidamente, dije con voz entrecortada. Ella me ayudó a incorporarme y a sentarme mientras yo luchaba por recuperar el aliento. Debido al hecho de que 2 líderes de gimnasio han sido asesinados, queremos asegurarnos de que puedas defenderte en una pelea. Eso es una locura, en este caso, preferimos ser cautelosos, Mercy, afirmó Fantina con sequedad. Queremos ser cautelosos en este tipo de clima político. Ya es bastante malo que estemos trayendo a novatos, pero no queremos que ninguno de ustedes muera la primera semana. No tenemos previsto que nadie suspenda esta parte, pero si alguien no puede defenderse físicamente, entonces es algo que debemos saber, dijo Volkner arrastrando las palabras. Entonces sí, simplemente tengo que echarla fuera del ring. A primera vista, sí. Está bien. Me puse de pie, me sacudí el polvo de los pantalones y me enfrenté a Maylene. Ella me sonrió y adoptó una postura de lucha. Intenté imitarla, pero me sentí demasiado raro, así que me acerqué un poco más a ella. No se movió, así que di un par de pasos más, hasta que prácticamente pude extender la mano y tocarla. Ella me atacó y entonces ocurrió lo más extraño. Tal vez fueron tantos años de esquivar ataques y Pokémon y mala suerte aleatoria, pero, no esquivé su golpe. Lo recibí. Pero, de hecho, lo recibí sin pestañear, sin dar un paso atrás, sin fallar. Fue una revelación que me llegó de repente. Podía aguantar los golpes. Estaba tan acostumbrada a años de abuso y dolor que eso no me inmutaba. Maylene me miró con los ojos muy abiertos, aparentemente sorprendida de no haberme derribado de nuevo. Parpadeé una vez y luego me relajé y adopté una mejor postura defensiva. Sonreí. Oh, entonces el niño cree que puede conmigo, ¿eh? Espetó, volviendo a su yo picante y luchador. Me di cuenta de que la había pillado desprevenida. Podría utilizar eso a mi favor. El hecho de que no te caigas no significa que no te duela. Todo lo que tengo que hacer es cansarte. Estaba pensando lo mismo, aunque de una manera, admito, diferente. Maylene me atacó de nuevo, esta vez con una patada en el costado. Me dolió, pero solo me hizo caer un poco. Resoplé, complacido, porque ahora sabía, más o menos, la velocidad de sus patadas. Ella se dio la vuelta y esta vez me golpeó más alto con una patada circular, pero justo a tiempo, aunque me gané un moretón bastante fuerte por ello, extendí la mano y agarré su tobillo. Ella me miró por un breve momento, sorprendida de nuevo, e hice lo mejor que pude para aprovechar eso. Mi plan original había sido desequilibrarla lo suficiente para arrojarla por el borde, pero ahora que realmente tenía agarrada su pierna, sabía que eso sería imposible. Era pequeña, sí, pero era sólida. No podría levantarla tan fácilmente. Así que, en lugar de eso, moví su pie, di un paso rápido hacia atrás para sujetarme y empujé tan fuerte como pude. Como ya estaba en equilibrio sobre un pie y como logré empujar un punto más alto que su centro de gravedad, o algo así, cayó hacia atrás. Por supuesto, fue bastante decepcionante cuando solo cayó sobre la colchoneta detrás de ella y no fuera de ella, pero aún así. Antes de que pudiera ponerse de pie de un salto, me lancé sobre ella y logré empujarla un par de centímetros más hacia el borde. Maylene se giró y me miró con enojo, probablemente ya había descubierto mi estrategia para entonces, pero seguí tratando de empujarla hacia el borde antes de que pudiera enderezarse. Desafortunadamente, ella era tan fuerte como yo y lo suficientemente inteligente como para saber que debía empujar. Se las arregló para golpearme en el estómago con su codo y me incliné con otro silbido.
Para cuando me recuperé, ella estaba de pie nuevamente y aparentemente lo suficientemente civilizada como para dejarme levantarme también, aunque todavía me sujetaba el estómago con cautela. Hasta ahí llegó esa estrategia. Sabía que no volvería a funcionar. Así que ahora lo único que tenía a mi favor era el hecho de que yo pesaba más de lo que ella podía levantar, eso esperaba, y podía aguantar sus patadas y puñetazos con bastante facilidad. Al menos por el momento. Como ella dijo, con el tiempo lograría agotarme. Fue entonces cuando tuve otra idea. Hoy debe haber sido un buen día para mí. Sin embargo, fue una táctica. No tenía idea de si me llevaría a la victoria o no, pero valía la pena intentarlo. No podía derrotar al líder del gimnasio con facilidad ni de ninguna de las formas habituales. Mailene atacó de nuevo, esta vez yendo a la cara. Por instinto, porque, en serio, ¿quién quiere que le den un puñetazo en la cara? Me agaché, pero ella simplemente levantó la rodilla y me dejó sin aliento una vez más. Miré hacia atrás y vi que estaba a escasos centímetros del borde de la arena. Mailene también vio eso y, con una sonrisa triunfante, me pateó fuera del borde. Vaya, ella sí que se sorprendió cuando volví a agarrar su pie y la llevé conmigo. Golpeé el piso de concreto con fuerza y la parte posterior de mi cabeza no lo apreció. Sin embargo, antes de que el dolor pudiera siquiera aparecer, Mailene aterrizó sobre mí, expulsando nuevamente todo el aire de mis pulmones. Inmediatamente se levantó de encima de mí, se arrodilló a mi lado y se inclinó hacia mi visión, algo borrosa. ¿Estás bien? ¿Eso significa que hubo un empate? Pregunté con voz ronca, que había sido mi objetivo desde el principio. No podía ganarle, así que tuve que conformarme con un empate. Con suerte, no me echarían. Mailene levantó la vista, todavía preocupada, y lo siguiente que supe fue que Volkner y Winona estaban allí, intentando con delicadeza que me sentara. Inmediatamente me dio un dolor de cabeza por el movimiento. Supongo que o tenía un aspecto lo suficientemente patético como para justificar una corbata, o honestamente no tenía ni idea de que alguien sería tan estúpido como para hacer eso en una pelea a puñetazos, pero terminé con una corbata y una bolsa de hielo en la cabeza. Archie me llevó hasta la pared y me sentó. Inmediatamente me pasó un brazo por los hombros y puso sus labios sobre mi cabello. Un poco tarde, me estremecí y me alejé de él, pero simplemente se apartó de nuevo con una sonrisa burlancia. Solo me aseguro de que te recuperes bien, cariño. Eres terrible, aprovechándote de mí en mi estado de debilidad, murmuré oscuramente. Oh, ¿todavía no has visto nada? Ustedes dos, tranquilos. No se les permite hablar durante los desafíos, especialmente para revelar algo, dijo Volkner en un tono muy formal. Hasta ahí llegó la compasión. Traigan al próximo entrenador. Kate resultó ser un ninja en el sentido de que Mailene no podía ponerle una mano encima. Finalmente ganó con una combinación de cansarla y dejarla sin pies. Lola tenía fuerza y básicamente la empujó fuera del ring. Vaikunta, siendo Vaikunta, dijo que no pelearía con una niña, especialmente con una niña cansada. ¿Por qué no lo golpearon por llamarla así? Y en su lugar trajeron a Kraserwake del otro grupo. Empecé a preocuparme seriamente por su seguridad y cordura hasta que logró vencer al hombre en 3 movimientos. Había adivinado que era una especie de artista marcial, pero aún así. Kraserwake era medio pie más alto y probablemente mucho más pesado. Vaikunta sonrió con indiferencia ante la sorpresa de los jueces, probablemente sin darse cuenta de lo que acababa de hacer. Su equipo era fuerte y estaba entrenado en todo tipo de ataques y órdenes. Y él mismo era tan noble como un caballero de brillante armadura con el honor de un samurái. Ya no tenía ni idea de lo que era, excepto una especie de santo y un entrenador increíble. Y al día siguiente, los medios de comunicación lo destrozaron. Ana apareció, jadeante, sosteniendo de nuevo un periódico. Lo mismo hizo al día siguiente. Estaba aprendiendo a odiar sus visitas, por horribles que me resultaran. El primer día, Vaikunta y Kate dominaron. El segundo día libre, se lo dedicamos a Archie y Alicia. Los medios los destrozaron. Al parecer, se mencionó la herencia de Vaikunta, lo que me pareció un golpe bastante bajo. Era un entrenador de Sinnoh, ¿a quién le importaba dónde había nacido? Sería un mejor líder de gimnasio que cualquier otro aquí. Se usaron palabras como extranjero, inmigrante ilegal e incluso cosas como perro callejero. Me dio asco. Ana y yo intentamos ir a animarlo, pero ni siquiera abrió la puerta. El artículo de Kate tenía un tono similar. Aparentemente, pasó su infancia y la mayor parte de su vida antes de Sinnoh entrenando en Kanto, con uno de los líderes de gimnasio anteriores. De alguna manera, había más sarcasmo del tipo más cruel en su artículo.
Ser entrenado como ninja y usuario de veneno, no sabía que se especializara, pero, de nuevo, normalmente me distraía impidiendo que Carlita hiciera Nidoking, aparentemente eran cosas malas, según la prensa. Incluso si algunas de las tomas rayaban en lo ridículo, eso no cambiaba el tono mordaz del mismo. Los de Archie y Alicia eran algo predecibles. No tengo ni idea de cómo se enteraron de la sexualidad de Alicia cuando yo ni siquiera lo sabía hace una semana, pero naturalmente, la conservadora zona este de si no se hizo cargo de todo a partir de ahí. Literalmente, rompí en pedazos el periódico de ese día. Si hubiéramos estado en Jubilife, ese tipo de tonterías nunca se habrían tolerado. Los líderes del gimnasio se indignaron por el evidente ataque a los entrenadores. Se indignaron aún más cuando decidimos tomar represalias. En resumen, una historia muy larga y confusa. Sarah Grace Kellner terminó a media milla de la costa, 2 periodistas terminaron con las cámaras rotas y en el pabellón psiquiátrico, y todo un equipo de noticias seguía desaparecido. No puedo creer que todos ustedes hayan sido tan estúpidos y vengativos como para hacer algo así. Gardenia prácticamente nos gritó. Ellos empezaron. Gruñó Archie en respuesta. Por una vez, estaba sobrio. Y daba miedo. No vi a ninguno de ustedes defendiéndonos. Estamos intentando mantenernos civilizados. Lo juro, deberíamos cancelar todo este asunto. Ninguno de ustedes es inocente. Miré hacia otro lado. No era como si supiera a dónde había enviado Constantin al equipo de noticias. Al día siguiente, la cosa empeoró. Los medios decidieron llevar la ofensiva al límite y, esta vez, los objetivos fueron Sela y Lola. No me dieron pena, sino la prensa, por primera vez. Sela dejó inconsciente a un periodista de un tiro y le rompió la nariz, y el Raichu de Lola dejó sin luz a la ciudad por accidente cuando uno de ellos intentó grabarla en vídeo. Gardenia estaba dispuesta a estrangularnos a todos, y en su lugar ordenó que nos escoltaran a todas partes. Había 2 guardias en las escaleras y el ascensor de nuestro piso y, si queríamos salir del hotel, teníamos que tener un guardia con nosotros en todo momento. Lo que daba miedo era que no era solo porque nos estábamos portando tan mal. Había multitudes, lo cual ya era bastante malo, hablando de forma realista. Pero lo que era peor era que la gente de Sumisore decidió que ya no les agradábamos tanto como antes. Por lo que pude ver, ni siquiera estaban tan enojados por nuestra venganza. Tal vez incluso lo entendieran hasta cierto punto. Pero no, estaban más enojados por el hecho de que si teníamos la energía para hacer eso, deberíamos hacer algo con Nick, ya que otro entrenador, esta vez en los límites de la ciudad, había aparecido muerto. Todavía no somos líderes de gimnasio. Somos solo niños. Grité, después de haber cometido el error de aventurarme por el mundo para intentar llegar a la playa. Quería ver si Zarek ya podía usar ataques de agua. Mala jugada. Se supone que sois la élite. Si no puedes hacer nada ahora, ¿cómo se supone que confiaremos en ti cuando seas un líder? No somos hacedores de milagros. Grité. El guardia que me escoltaba me agarró de los hombros y me llevó de vuelta al vestíbulo. Seguí gritando por encima del hombro, más que nada por el mero hecho de discutir en ese momento. Esperaban que hiciéramos todo, cuando ya era bastante difícil simplemente participar en esta estúpida carrera y ser atacados por escrito por la prensa. Mira, sé que estás enojado, pero no hay necesidad de avivar las llamas, me dijo mi guardia con brusquedad, exhalando ruidosamente una vez que estuvimos semiseguros en el vestíbulo. No me importa. Tampoco los veo haciendo nada, dije furiosa. El hombre suspiró y se quitó el casco, sacudiendo su pelo naranja. Lo miré con enojo y vi su indiferencia. No te veo en esta situación. Yo tampoco soy un entrenador de alto nivel como tú. Solo tengo un arcanine y una mascota Mareep. Puse los ojos en blanco. ¿Qué guardia tan dura me habían puesto? Te inscribiste para esto cuando aceptaste hacer la carrera. Solo estoy aquí para protegerte de la estupidez colectiva. Puedo hacerlo, pero tienes que intentar no causar una escena donde quiera que vayas. No me apunté a la ira de Sino, murmuré, subiendo las escaleras con paso firme hacia el siguiente piso. Él suspiró y me siguió. Preferiría subir las escaleras hasta arriba para fastidiarlo y pisotear mi lira. Esa noche, Volkner convocó una reunión. Era obvio de qué se trataría. Todos nos quedamos en los bordes de la sala, mirando a todas partes menos a los líderes, inquietos y culpables. No he decidido si el momento de este próximo desafío es perfecto o no, pero mañana, todos aprenderán a perder una pelea. Hubo un par de murmullos enojados, pero nadie más se atrevió a hablar. Volkner suspiró. Todos se enfrentarán a los entrenadores de Sumisore, que serán entrenadores más débiles que ustedes.
Y tendrán que perder. Perder es una parte clave de ser un líder de gimnasio y, a veces, tienes que aprender a perder una pelea si merecen una insignia de gimnasio. La clave es no dejar que lo sepan. Habrás fracasado si tu oponente descubre que perdiste a propósito. ¿Y si ganamos? Se quejó Benjamín de mala gana, arrastrándose más cerca de la puerta. Entonces tú también pierdes. Tienes que perder para ganar. Todos habéis pasado la parte de defensa personal, ni siquiera hacía falta, se quejó Sela. Todo lo que había que hacer era esperar un día y dejar que los medios nos atraparan. Entonces se podría averiguar si podíamos o no defendernos. Lo que me lleva al siguiente punto, dijo Volkner con veneno. Tu comportamiento. Colectivamente, nos estremecimos. Sabíamos que esto iba a pasar. Es atroz. No nos importa si ellos lo empezaron. Probablemente lo continúen. Lo que necesitamos es que mantengas la calma y no ataques a ningún otro miembro de la prensa. Nunca más. Se levantó y caminó de un lado a otro frente a nosotros, lo que solo aumentó la tensión en la sala. Sentí que estábamos a punto de ser castigados por un padre enojado, o algo peor. Lamentablemente, solo los hiciste enojar tanto como ellos te hicieron a ti. También saben que ahora pueden sacarte de quicio. Van a cavar más profundo y atacarte la garganta. Conocemos parte de tu pasado. Cualquier cosa que puedan averiguar, ya lo sabemos. ¿Por qué me miró cuando dijo eso? Miré hacia otro lado, apretando los dientes. Volkner siguió caminando de un lado a otro. Decidimos ignorar estas cosas porque creemos que ustedes son buenas personas, buenos entrenadores y serán buenos líderes de gimnasio. Lamentablemente, toda esta carrera de gimnasio parece empeñada en demostrar que estamos equivocados. No nos importaba si eran alcohólicos, tenían problemas de ira, habían perdido a personas o Pokémon queridos para ustedes, o incluso eran criminales por derecho propio. Pasamos por alto eso. Pero no creo que todos ustedes se den cuenta de que los medios no lo harán. Y no vamos a poder protegerlos para siempre. No nos has protegido todavía, dijo Benjamín, con voz muy suave. Ni de las pesadillas, ni de nuestro pasado, ni del futuro. No vas a detener a los medios de comunicación. Y todavía nos quedan 4 por ir. Tragué saliva. Yo estaba en esa lista. Yo, Benjamín, Kylie y Challenger. Ellos también tenían razón. Solo logramos hacerlos enojar. Las cosas solo empeorarían. Estamos haciendo todo lo que podemos. También estamos intentando mantener la paz para todos, no solo para ti, ya que ese es nuestro trabajo. Todavía no han hecho nada. Todo lo que han hecho es lanzarnos desafíos y reprendernos como padres. Exclamó Sela, apretando los puños. Un par de nosotros asentimos en señal de acuerdo. Saire está matando a los entrenadores de la ciudad y no he visto a ninguno de ustedes intentar hacer algo para detenerlo. La gente está a 5 segundos de provocar disturbios en las calles, nos están atacando desde todos los ángulos y ustedes solo quieren que salgamos mañana y perdamos frente a todos. Así es, dijo Gardenia con frialdad y brusquedad. ¿Qué clase de voto de confianza es ese? Preguntó Lola cáusticamente. Esto sigue siendo una prueba. Hemos perdido a 4 líderes de gimnasio en el último año y medio. Queremos asegurarnos de que los nuevos tengan lo necesario para sobrevivir como uno de nosotros. Porque, como puedes ver, nosotros tampoco somos precisamente populares en este momento. Nos mantuvimos en un silencio rebelde. Los líderes del gimnasio no nos ayudaban, no ayudaban a nadie. No estaban haciendo nada de lo que debían hacer. Nunca me sentí más cerca de Nick. ¿Qué estamos haciendo ahora? Son las 4 de la mañana, se quejó mi guardia, frotándose los ojos con somnolencia. SHH. Dijiste que querías asegurarte de que estuviera a salvo a todas horas del día, ¿verdad? No lo dije en serio, Bruno. Lo sabía, pero los últimos días me habían puesto de mal humor y no tenía reparos en desquitarme con la única persona cuyo trabajo era mantenerme con vida y en una sola pieza. Además, una pequeña parte de mí disfrutaba sinceramente de la rutina del espía. Me apreté contra la pared más cercana, miré a escondidas por la esquina e hice todo lo que pude para resistirme a hacer una pistola con los dedos. Ven aquí, tú. Reprimí un grito mientras me levantaba y me ponía bajo su brazo, llevándome sin esfuerzo por el pasillo. Nadie va a estar despierto, excepto los pequeños entrenadores locos como tú. Pero aún así, técnicamente tenemos un toque de queda. No deberíamos salir desfilando sin más. Sí sé, dividida entre quedarme colgando sin fuerzas de su agarre o agitarme. Fue una decisión difícil.
Y empeoró un poco porque, a medida que fui creciendo y haciéndome mayor, ya no estaba tan acostumbrada a que me llevaran en brazos. Aparte de mis Pokémon, la última persona que me había llevado en brazos probablemente había sido Mick. Tú eres el que quería salir, así que vamos. Oh, hola, señor. Nuestros planes de escape se detuvieron de golpe cuando casi chocamos contra una puerta que se abría, y de esa puerta que se abría salió Craserwake. Nos miró fijamente por un momento con ojos grandes y sorprendidos. Me encogí contra el costado de mi guardia, deseando tener todavía una capucha para ponerme sobre la cabeza. Ajá, ¿y a dónde van ustedes dos a esta hora? Han salido a hacer ejercicio por la mañana. Recordé claramente que esto había sucedido antes, y esa vez, tuve que enfrentarlo solo horas después en un estado mental muy desagradable. No era como si me importara el hombre en sí, no, probablemente no. Solo tenía demasiados malos recuerdos y hábitos para romper por completo. Algo así. ¿Usted mismo, señor? Voy a la playa a dejar salir a mis Pokémon. Están tan acostumbrados a ir al gran pantano todos los días, pero, por supuesto, hace bastante que no tenemos ese lujo, ¿eh? Jajaja. Oye, muchacho, ahora tienes un Pokémon de agua, ¿no? Craserwake se inclinó con lo que supongo que quería decir con una sonrisa brillante y amistosa, pero que yo solo tomé como aterradora. Ese sí, excelente. Entonces, ambos serían tan amables de acompañarme en este entrenamiento matutino. Exclamó, inclinándose hacia atrás y poniendo sus puños sobre su ancha cintura. Se rió de nuevo y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. Para mi consternación, el guardia que me llevaba hizo exactamente eso. Me retorcí de nuevo en su agarre y sisé. ¿Qué estás haciendo? Acepto la invitación de mi superior. No te vendría mal socializar, tampoco. Pero, oh, cállate. El agua no te hará daño, dijo arrastrando las palabras y poniendo los ojos en blanco. Fruncí el ceño irritada y crucé los brazos lo mejor que pude. Lo sabía. Pero, como dije, era demasiado difícil romper el hábito, incluso si este había sido prácticamente mi plan desde el principio. Simplemente no quería que el líder del gimnasio de agua fuera un público para ver lo patéticamente joven e inexperto que era Meclavi. Sin mencionar el hecho de que técnicamente todavía estaba enojada con él por no hacer mucho para protegernos, pero a las 4 de la mañana, eso pasó a un segundo plano frente a los problemas con el agua. Mi guardia, para mi gran irritación, me dejó en Craserwake y se quedó sentado sin hacer nada, fumando un cigarrillo. Cada vez que el líder del gimnasio se distraía, me giraba hacia él y hacía muecas, no es que le molestara. ¿Cómo se atrevía a dejarme morir emocionalmente un poco más por dentro? Por el lado positivo, Zarek parecía disfrutar de la atención. Estaba feliz y apenas intentaba pellizcar a nadie. O tal vez era solo el hecho de que Wake era un humano más grande de lo que estaba acostumbrado a interactuar. No estaba seguro, pero esperaba que su actitud más apacible se mantuviera. Este no es un Krabby muy viejo. Sin embargo, el caparazón está duro, así que ya no es un bebé, ¿no? Craserwake más una versión muy aterradora de una voz de bebé me hizo morir aún más por dentro. Zarek se acercó a toda prisa de donde yo estaba acurrucada en la arena, tratando de convencerme de que no estaba en la dimensión desconocida, y me sopló una burbuja en la oreja. Me senté de golpe y me la froté, irritada otra vez. Zarek, sabe de Google, pero ¿qué más? ¿Algún movimiento de nuevo? ¿Ya tiene MT? ¿Lo estás criando bien? El luchador con temática de agua nos levantó a los dos, uno en cada mano, y miró entre nosotros dos. Zarek solo lo miró, mientras yo me encogía y trataba de no gemir. Zarek, por mucho que lo quisiera, era un Pokémon de agua. Estaba haciendo lo mejor que podía con eso. No quería que el experto en agua de no me examinara y calificara. Él. Zarek, en realidad, pero es un niño, veamos qué movimientos sabe. Craserwake tomó el mando con una carcajada, arrojando a Zarek al agua poco profunda. Traté de perseguirlo, preocupado porque, ya sabes, era el bebé del equipo, pero Meclavi parecía estar perfectamente bien. Se escabulló entre la espuma, echando espuma por la boca en lo que supuse que era felicidad. Me quedé colgando sin fuerzas de la mano de Craserwake, observando esto. No había tenido la oportunidad de interactuar mucho con Zarek. Todavía era un misterio para mí. Nunca había criado un bebé, nunca había hecho eclosionar un huevo, nunca había criado un Pokémon de agua o un cangreburjero o algo parecido antes. Diablos, todavía estaba aprendiendo a criar a Des, y ya lo tenía desde hacía varios años. Aún así, verlo tan feliz y contento en las olas también me hizo un poco feliz.
Incluso si no tenía idea de cómo manejarlo, al menos él podía manejarse solo en el agua. Eso fue hasta que un Uingul se acercó, lo recogió y se lo llevó. Kraserwake me soltó de repente y gritó su Floatzel, mientras yo ya estaba gritando, con una voz más alta de lo que me gustaba, y buscando en mis bolsillos la gran bola de Alice. Desafortunadamente, la conmoción y los chillidos del Uingul cuando el Floatzel comenzó a intentar derribarlo con una pistola de agua atrajeron más. Era como una escena de los pájaros o algo así. Perdí la gran bola y la dejé caer a favor de cubrirme la cabeza y la cara de la repentina invasión de alas, picos y garras. Alice apareció en un destello de luz y su aparición repentina, sin mencionar el tamaño y el poder obvio del Uingul, hizo que la bandada retrocediera momentáneamente. ¿Qué se supone que es esto? ¿Es mi bebé? El traductor que llevaba alrededor del cuello crujió y trató de seguir el ritmo de lo aguda que era su voz al final. Estaba bastante seguro de que me sangraban los oídos. Sin decir otra palabra, al menos ninguna que el traductor pudiera descifrar, se elevó en el aire y trazó una línea beedril hacia el Uingul con el Krabi en sus garras. En una asombrosa hazaña de acrobacia aérea, Alice lo alcanzó, lo golpeó con facilidad en el aire con una de sus alas y dio una voltereta por debajo justo a tiempo para atrapar a Zarek con sus propias garras. Observé con asombro, olvidándome de la batalla por un momento, y sentí una extraña oleada de orgullo. No era como si yo le hubiera enseñado eso, pero ella era mía, ¿no? Se me permitía sentirme orgulloso de vez en cuando. Alice se movía en la noche anterior al amanecer, sus alas nubladas reflejaban la luz de la luna, y no pude evitar pensar que se veía hermosa. Por supuesto, cuando vi la mirada que me dirigía, ese pensamiento se esfumó. Tal vez no había sido la mejor de las ideas dejarla salir solo para demostrar que le habían robado a su bebé justo debajo de mis narices. Cuidado. Gritó Kraserwake y, de repente, mi guardia me obligó a tirarme al suelo. Escupí un bocado de arena y miré hacia arriba para ver a un Arcanine y a un Floatzel escupiendo fuego y hielo, respectivamente, por supuesto, hacia el cielo mientras una pareja de Pelipper, que evidentemente eran tan protectores de su prole como Alice lo era de Zarek, se abalanzaron sobre nosotros y comenzaron a arrojarnos plumas afiladas como navajas y agua igualmente peligrosa. ¡Oh, demonios! Por eso odio a los Pokémon de agua, maldijo mi guardia mientras su Arcanine chillaba ante los ataques de agua. Suspiré con demasiada complicidad. Tú, quédate abajo. Empujó mi cabeza hacia atrás en la arena mientras se ponía de pie de nuevo. Intenta que no te coman o algo así. Maldijo de nuevo mientras su Arcanine se desmayaba con una de las olas de Pelipper. Mientras separaban mi cara de la arena una vez más, Alice aterrizó suavemente a mi lado. Decir que tenía las plumas erizadas sería el eufemismo del siglo en ese momento. ¿Por qué, en nombre del cielo azul, hay tantos pájaros enojados contigo ahora mismo? ¿Por qué dicen que tienen que atacarte? Espetó, no muy amablemente. ¿Y qué crees que estabas haciendo, dejando que mi bebé saliera a esto? Esto no estaba aquí cuando lo dejé salir. Me puse de rodillas, escupiendo más arena, y le enseñé los dientes al Uingul más cercano. No era como si esto fuera particularmente difícil. Había un líder de gimnasio y un aspirante a líder de gimnasio aquí, y ese guardia con un Arcanine inconsciente y un Mareep como mascota, pero no lo estaba contando, en realidad no, y podíamos encargarnos de un montón de Pokémon salvajes. Era la gran cantidad y la tenacidad lo que era sorprendente y problemático. ¿Atacamos a un Uingul y de repente nos atacan? Eso no fue justo. Mira, yo no causé esto, improbable. No seas mala, le dije con tono de reproche, haciendo pucheros. Ella puso los ojos en blanco y arqueó el cuello de esa manera que significaba que probablemente no me iba a escuchar. Mejor aún. Alice, mira, ¿podrías atacarme, por favor? Por supuesto que lo haré. Nos están atacando y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras mis polluelos están en peligro. Apenas podía comprender sus palabras antes de que dejara a Zarek sobre mi hombro y nos empujara a ambos hacia las olas. Sal por ahí y da la vuelta. Ve. Y llévate al perro mojado y al de pelo naranja contigo. Ambos son inútiles. Me senté en el agua poco profunda, con Zarek en mi regazo, y observé en silencio cómo ella volvía a entrar en la pelea. ¿Me acababa de llamar su polluelo? ¿O el traductor se había descompuesto por su grito anterior? Desde luego, no me trataba de la misma manera que trataba a Zarek. Volví a la realidad cuando mi guardaespaldas empapado se sentó a mi lado con un chapuzón. Primero las multitudes, y ahora los pájaros. ¿Hay alguien o algo que no provoque disturbios? Dijo con expresión inexpresiva, escupiendo los restos de un cigarrillo húmedo.
Bienvenido a mi mundo, respondí hoscamente. Bonito lugar. Lo es. Muy idílico. Eso parece. Casi me perdí de nuevo en los recuerdos de ataques similares. Casi es la palabra clave, ya que un par de cosas sucedieron justo a tiempo para evitar que me desmayara. La primera fue que el Pelipper derribó a Alice del cielo y la envió a la arena. Si bien esto no la dejó inconsciente, y de hecho solo la hizo enojar más, aparentemente fue suficiente para alarmar a Zarek. Vi. Gritó, chasqueando sus garras en un movimiento de agarre en su dirección. Entonces dejó caer sus pinzas, inhaló una bocanada de aire y la exhaló en un rayo de hielo que congeló el ala izquierda del Pelipper. Cayó al suelo con un graznido y un golpe. Supuse que mis ojos eran más o menos del tamaño de la luna por la sorpresa que me produjo eso mientras miraba fijamente al Krabby entre mis piernas. No me prestó atención y se escabulló de la resaca hacia Alice, haciendo su pequeño movimiento de agarrar de nuevo. Al menos, solo por un momento, hasta que Unuingul se acercó demasiado. Sacudió sus garras hacia él, y el océano detrás de nosotros se levantó en un impresionante oleaje que lo eliminó antes de que pudiera salir del camino. También logró empaparme a mí y a mi guardia bastante bien. ¿Qué diablos? Zarek, tú, ¿no me dijiste que el pequeño Krabby tenía otros movimientos con los que trabajar? Gritó Kraserwake, y de repente me levantó del brazo. Tosí un poco más de agua de mis pulmones y lo miré a través del flequillo mojado. Floatzel, termina de asustar al Wingull. Deja que el Pelipper se vaya, deja que todos se vayan si lo hacen fácilmente. Saqué mi brazo del agarre de Wake de un tirón, para su sorpresa y la de mi guardia, y caminé hacia donde Alice estaba acurrucada alegremente alrededor de Zarek. Ella me miró radiante. ¿Viste lo que mi bebé podía hacer? Es un genio. Es asombroso. Y todavía es tan joven. Sí, me di cuenta. Y tendría una discusión muy seria con Jude sobre eso más tarde. Me agaché junto a ellos, inclinando la cabeza hacia un lado. Si Alice estaba feliz de nuevo y se concentraba en Zarek, probablemente me hubiera perdonado. O olvidado. Aunque no podía sacarme de la cabeza sus palabras anteriores, ¿están bien los dos? Naturalmente. ¿Sabías que podía hacer eso? No. ¿No fue increíble? Sí, fue espectacular. Zarek, ¿hay alguna otra sorpresa que quieras mostrarme en este momento? Me miró por un momento con una expresión un tanto vacía y luego me disparó una pistola de agua en la cara. Pájaros estúpidos, agua estúpida, multitud estúpida, entrenamiento estúpido, líderes de gimnasio estúpidos, mundo estúpido, eres un rayo de sol en las mañanas. ¿No puedes ir a cuidar algo más por un tiempo? No, estoy asignado a ti. Esto me desagrada cada vez más. ¿A quién estás buscando, de todos modos? Jude. El chico que anda con Ana. A juzgar por su expresión, mi guardia no reconoció el nombre. Por otra parte, desde el ataque mediático, había estado pasando cada vez menos tiempo con ella. Está bien. Es más alto y mayor que yo, más o menos así de alto. Me puse una mano sobre la cabeza. Cabello castaño, más claro que el mío. Más largo, recogido en una cola de caballo. Ojos verdosos, creo. ¿Habla con acento? ¿Un criador de Pokémon mundialmente famoso? ¿Se hospeda en este hotel? Preguntó amablemente, aunque la pregunta solo hizo que fuera más difícil para mí. Bueno, no, pero viene aquí bastante a menudo y suspiré derrotada. No importa. Lo alcanzaré y lo estrangularé más tarde. ¿Qué hora es? Poco después de las 5. Justo antes del amanecer. ¿Quieres salir de nuevo antes de que empiecen las multitudes? Quiero comida rápida, algo fuerte dije, aunque mi apetito era lo último que tenía en mente en ese momento. Era una excusa. Quería alejarme del hotel, de nuevo, y mantenerme alejada, de nuevo. El hotel era un territorio familiar. No, espera, eso no estaba del todo bien. El hotel era una familiaridad que no era bienvenida, que era hostil. Ana apareció con malas noticias en el hotel. Técnicamente, estaba confinada allí. Vaikunta sonreía cada vez menos, Alicia no me miraba, los líderes del gimnasio estaban enojados con nosotros. Lo familiar era malo. Quería escaparme a un lugar diferente. Y, curiosamente, encontré refugio y un buen escondite en el último lugar donde me buscarían. En el centro Pokémon. Lo cual fue, ya saben, muy extraño considerando que yo era entrenador. Pero como habían instalado un par de puestos de curación en el hotel para nosotros, no lo había visitado desde el comienzo de esta carrera infernal. Fue una buena experiencia volver a los lugares de entrenamiento normales.
La enfermera Joy nos sirvió alegremente panqueques a los dos y yo comencé a ahogar el mío en almíbar. Era algo que hacer. Hoy otros 2 entrenadores serían arrojados a la Mirtiena. ¿Sería yo? Las probabilidades eran 50 y 50 ahora. Si no era hoy, sería mañana. Y hoy también era el día del desafío. Tendría que perder una batalla muy públicamente, lo que estoy segura de que solo se volvería en mi contra si me aplazaban hasta mañana. Tal vez si mi artículo fuera hoy, el golpe a la autoestima sería tan fuerte que no tendría que intentar perder. Por otra parte, mi autoestima no era lo que más me preocupaba. En realidad, era solo cuestión de tiempo antes de que mi amistad pasada con Nick saliera a la luz. Y entonces se desataría el caos. Más del que había ahora, en cualquier caso. Solo podía imaginar cuánto peor sería después de eso. Tal vez debería simplemente saborear la relativa cordura que tenía ahora. ¿Quieres un panquequecito con tu sirope? La voz de mi guardia me sacó de mis pensamientos en espiral. Me encogí de hombros sin mucho entusiasmo y miré mi plato, que amenazaba con desbordarse. Se me acabó el apetito. Me odiarás en 2 días, te lo garantizo, le dije con una sonrisa irónica. ¿Y eso por qué? Preguntó, sin parecer muy interesado. Porque mi mejor amigo era Nick Side y a su Misore no le va a gustar eso. Les va a gustar aún menos cuando sumen 2 y 2, respondió con la boca llena. Lo miré con enojo. Había estado esperando soltar una bomba y eso fue todo lo que obtuve. Tal vez por eso ya no decía la verdad tan a menudo. ¿Y por qué? Me tocó a mí preguntar. No tenía ni idea de qué estaba hablando. Quizá me había oído mal. Porque está en la ciudad y ha estado matando a los entrenadores. Viene a por ti. Y puedes apostar lo que quieras a que todo el mundo te va a culpar por eso. Lo miré con los ojos entrecerrados. Bueno, esa bomba ciertamente estaba al revés. Quiero decir, yo ya conocía los hechos y lo había adivinado un par de veces antes, pero nunca antes me habían dicho con tanta ligereza que esas muertes recientes eran culpa mía. ¿Culparlo de qué? Alzamos la cabeza de golpe al oír una nueva voz. Un par de entrenadores más se habían unido a nosotros en el vestíbulo para desayunar, pero como todavía era muy temprano, no aparecieron muchos. Y nadie nos había molestado todavía. A excepción de la niñita que ahora estaba parada frente a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, sonriéndonos alegremente a los dos. Por darle una paliza al pobre entrenador de su Misore al que se enfrenta hoy. Y ahí está el fiel guardia, cuidándome. Al menos era bueno en su trabajo. Se colocó el pelo detrás de la oreja y siguió sonriendo. Esa sí que es buena. Ahora estaba confundido. ¿Nos conocía o algo así? Quiero decir, supongo que yo era un poco famoso en ese momento, pero por lo general la gente no se me acercaba y hablaba de manera tan amistosa. Por lo general, solo me gritaban. ¿Cuál es una buena? El hecho de que creas que vas a ganar se inclinó hasta estar un poco más cerca de la altura de los ojos, sin dejar de sonreír. Mi nombre es Son Yayo y te enfrentarás a mí, futuro líder del gimnasio. Y sea ciencia cierta que no puedes ganar contra mí. Tragué saliva con fuerza y realmente esperaba que esa fuera la única cantidad de sorpresas que me iba a llevar hoy. No estaba segura de poder soportar muchas más. Tratando de tragar saliva con la boca repentinamente seca, logré decir con voz ronca. Entonces, ¿cómo sabes eso? Bueno, ayer hicimos un gran sorteo para ver quién iba a desafiar a los entrenadores del gimnasio, ¿no? Y me eligieron a mí. Y me asignaron a ustedes. Y hoy iba a irrumpir en su hotel para presentarme, pero ustedes me ganaron, ¿no es así? Sonia siguió parloteando, todavía sonriendo. Estaba empezando a sentirme un poco mareada. Ahí se fue mi oportunidad de ganar. Por otra parte, si me expulsaban de la carrera del gimnasio y me iba de su Misore, ¿no podría Nick seguirme? Y no tendría que lidiar con multitudes locas, toques de queda y líderes de gimnasio enojados. Tal vez sería una buena idea, ¿por qué dices que no puede ganar? Preguntó mi guardia. Me puse rígida. Por supuesto, él no lo sabía. No estaba en la reunión con nosotros. Suspiré miserablemente y me hundí en mi silla. Porque soy el mejor entrenador de mi clase. He visto a la mayoría de su equipo y puedo contrarrestarlo. Esto será pan comido. ¿Y la había escuchado bien? Me incorporé y la miré. Dijo que no podía ganar porque ella era mejor entrenadora que yo. No porque sabía que tenía que perder para poder aceptar el desafío. Junté mis manos y dije una oración silenciosa por la deidad que de repente estaba interesada en mi bienestar, aunque ya era hora de que alguien estuviera de mi lado. Bien.
No importa el hecho de que eres una niña y, aunque él no es mucho mejor, los líderes del gimnasio lo eligieron personalmente para convertirse en uno, dijo mi guardia con expresión inexpresiva. ¿Quién eres tú para cuestionarme? Preguntó ella, claramente ofendida. Levantó las manos en señal de defensa. Soy un simple guardaespaldas, señora. Y si está desafiando a mi pupilo, nos veremos más veces antes de que termine el día. Mi nombre es Nathan Loar. Inmediatamente me sentí mal por no haberme tomado el tiempo de aprender o recordar su nombre. Por otra parte, la gente normalmente tenía problemas para recordar mi nombre por alguna razón, así que tal vez esto era un poco de justicia en el mundo. Sonia puso sus manos en sus caderas y lo miró fijamente detrás de sus gafas. Bueno, señor Loar, no importa lo guapo que sea, no me va a distraer en esta batalla. Voy a enfrentarme al flacucho, y solo estoy 2 insignias detrás de él. Principalmente porque, su confianza la abandonó visiblemente, y después de un momento, me di cuenta por qué. Si tenía 6, eso significaba que estaba esperando al 7º. Lo cual no habíamos tenido en bastante tiempo. Ella nos estaba esperando a nosotros. Pero, dijo, recuperando la energía al instante, hemos estado entrenando como locos durante meses. Si Borgner no estuviera tan ocupado cuidándote, habría luchado contra él y tendría 7, así que ahí tienes. En ese momento, cuidar niños era un término bastante parecido a lo que teníamos. Nathan, sentado a mi lado, lo demostró. Lo miré de reojo, se cubría la cara con las manos mientras Sonia pestañeaba a mirarlo, y decidí que, dado que más o menos estaríamos atrapados juntos durante el resto de la carrera del gimnasio, más nos valdría acostumbrarnos el uno al otro. Y eso significaba recordar su nombre, escuchar sus consejos sobre las multitudes y no ser tan rencorosa. Así que lo primero que hice fue sacarme todo el rencor de encima. Bueno, Sonia, ya que estás convencida de que ganarás, ¿por qué no hacer que esto sea interesante? Bueno, hablando honestamente, esto no era solo rencor. Era mi intento de volverme más estratégico, ya que como ella no sabía sobre la regla de la derrota, todavía podía salvar esto. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de perder contra una chica hormonal con exceso de confianza y con 6 o tal vez 7 insignias. Estoy escuchando, dijo con cuidado, mirándome nuevamente. Si gano, ¿tendrás que salir en una cita, contigo? Preguntó ella con voz entrecortada. La miré con el ceño fruncido, intentando no sentirme demasiado insultado. Sin mencionar que esto era claramente impensable para ella y que quería que aceptara. Tampoco tenía ganas de estar demasiado expuesto a esta chica, especialmente estando solo. No dije con brusquedad. ¿De verdad había sido tan mala idea salir conmigo una vez? Eso me dolió más de lo que debería. Probablemente. Una amiga mía. Eso era una mentira descarada. Bueno, en fin. Ahora tenía que seguir adelante. Si no eres tú, ¿por qué estas son las condiciones para que ganes? Oh, mierda. Esta chica no era tonta. Por otro lado, parecía que sí lo estaba. Mi plan había sido obligarla a tomar una decisión fácil. Perder y salir conmigo, o ganar y salir con Nathan, ya que parecía estar bastante preocupada por mi actitud. También había planeado que la perspectiva de ganar ahogara la perspectiva de perder, pero ¿cómo podía mencionar eso cuando ella estaba haciendo tantas preguntas al respecto? Porque dado que piensas que soy una mala elección, estoy tratando de tomármelo con calma con una niña pequeña y hacerte pasar un poco mejor cuando pierdas. La expresión de su rostro era todo lo que necesitaba. Me relajé en mi silla mientras ella se inclinaba sobre mí, con el labio curvado en una mueca. Disculpa, pero ¿no te acabo de decir que no vas a ganar esto? No necesito tu compasión ni que te andes con rodeos. Le sonreí con indiferencia, aunque su cara aterradora estaba empezando a hacerme sudar un poco. Aún así, no quisiera tener que obligarte a hacer algo que no quieras hacer. Pensé rápido. ¿Con quién podría cargarla como alternativa a mí? Porque si solo cambiaba la situación a mí, no estaría tan enojada. Quería que se enojara conmigo. La quería lista para golpearme hasta dejarme sin aliento. Porque necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir para perder. No podía ponerla con Jude, ya que Anna se enojaría. Nathan era el premio, así que estaba fuera. No conocía tan bien a Benjamín, aunque tenían más o menos la misma edad. Si cuando pierdas, tienes que ir a una cita con un amigo mío. Bye. Necesita que lo animen un poco. Vaikunta era el único en el que podía pensar que no se enojaría conmigo. Por otra parte, dado que planeaba perder de todos modos, esto no debería ser un problema. Está bien, escupió ella.
Y si ganas, continué tan calmadamente como pude, podrás tener una cita con Nathan. Se atragantó con el bocado de panqueque que había tenido la mala suerte de intentar tragar. Esto le dio a Sonia la oportunidad de pasar de estar erizada a tener los ojos llenos de estrellas tan rápido que estaba segura de que me dio un latigazo emocional. Trato hecho. Chilló antes de que mi desafortunado guardia pudiera recuperarse por completo y defenderse. Sonreí, triunfante. Al menos, hasta que recuperó el uso de la boca. ¿Estás loco? No voy a invitar a una niña a una cita. No soy tan pequeña, dijo Sonia con seriedad. Y soy una entrenadora muy experimentada, así que eso me aporta madurez. Sí, claro. Compláceme, le susurré, incapaz de explicarle toda la situación hasta que estuviéramos solos de nuevo. Aún así, ese parecía ser todo el incentivo que Sonia necesitaba. Parecía decidida de ganar esa batalla por cualquier medio necesario. Ahora todo lo que podía hacer era esperar que tuviera Pokémon de agua, voladores y de hielo y estaría lista. Cuando Sonia finalmente se separó de quien estaba segura que era su pareja, él me acompañó de regreso al hotel. La gente comenzaba a despertarse y a salir, por lo que las calles estaban un poco más concurridas. Me gané algunas miradas desagradables y Nathan miró con el ceño fruncido a demasiadas personas como para que yo estuviera completamente cómoda allí. Me sentí culpable por sacrificarlo por los caprichos de una adolescente cuando se quitó la chaqueta, me la envolvió y me puso la capucha sobre la cabeza. El ligero disfraz funcionó y, desde entonces, casi nadie nos miró dos veces. Y gracias, murmuré. Espero que te des cuenta de que estás explicando por qué la provocaste usándome a mí. A ella le gustaste. Eso era obvio, dijo poniendo los ojos en blanco. Tú eres el premio. Necesitaba que ella redoblara sus esfuerzos para ganar. ¿Te gusta romper el orgullo de las niñas? No. Probablemente fue una respuesta demasiado contundente para que se considerara natural. Aún así, había llegado a ese punto demasiadas veces como para que fuera fácil hablar de ello. Tengo que perder. ¿Y qué? Preguntó Nathan, luciendo como si no tuviera ni idea. El desafío de hoy no es ganar esta batalla. Tenemos que demostrar que sabemos cómo ganar una batalla de manera convincente, ya que aparentemente los líderes de gimnasio lo hacen con bastante frecuencia. Me dolió un poco la insinuación de que tal vez no haya ganado las batallas con ninguno de ellos. Sin embargo, la expresión de comprensión que se dibujó en su rostro hizo que valiera la pena cualquier insinuación. Bajó la mirada y frunció el ceño. Eso hace que las insignias que tengo parezcan mucho más baratas, yo sé, ¿verdad? Casi habíamos regresado a la ignorancia segura del hotel cuando vi un kiosco de prensa. Ah, sí, los medios querían matarnos. Me dirigí hacia él, conteniendo la respiración, y no podía decidir si me sentía aliviada o más asustada cuando las fotos de Benjamín y Kylie me miraron con expresión siniestra desde la portada. Eso significaba que Challenger y yo nos quedábamos. Lo estaríamos al día siguiente. Después de que tuvieran la información de nuestra derrota para usar, así como todo lo que pudieran desenterrar. No quería leer los artículos. Me parecía una traición leer la propaganda del enemigo. Así que había planeado pasar de largo y retirarme a mi habitación hasta que mi guardia me sacara a rastras para el desafío, es decir, hasta que vi un par de palabras que me hicieron detenerme en seco. ¿La sangre galáctica corre en la familia? Era el título debajo de la foto de Benjamín. Con la mirada fija en los periódicos, lentamente giré mi cuerpo hacia ellos y di un paso vacilante hacia adelante, con los brazos ya extendidos para tomarlo. ¿Benjamín tenía vínculos galácticos? Los líderes del gimnasio, ellos tenían que haber sabido sobre esto. ¿Cómo pudieron haberlo dejado entrar? ¿Cómo podía un niño tener vínculos galácticos, de todos modos? Oye, Nathan literalmente me devolvió a la realidad con un fuerte tirón en la parte superior del brazo. ¿No íbamos a volver al hotel? Pero, no me importa. A ti tampoco debería importarte. ¿Te gustaría que todos se sentaran ahí y miraran con enojo a los periódicos que declaraban que tu mejor amigo era Nick Saire? Inmediatamente culpable, permití que me alejara del kiosco. Tenía razón, por supuesto. Los medios estaban encontrando nuestros defectos, cosas sobre las que no teníamos control, como haber nacido en un país diferente, u orientación sexual, o tener un familiar en el equipo galáctico. Aún así, no podía evitar el hecho de que probablemente nunca volvería a ver a Benjamín de la misma manera, no hasta que recibiera una explicación adecuada. Era solo un niño, el entrenador de raza de gimnasio más joven. No habría tenido la edad suficiente para ser entrenador durante el reinado del equipo galáctico en sí no. Diablos, ni siquiera tenía la edad suficiente en ese momento.
Pero eso no significaba que no lo recordara. Todo si no lo hacía. Y justo cuando pensaba que nada podría distraerme hasta que obtuviera algunas respuestas, algo me distrajo. Una figura con una sudadera negra pasó a mi lado a toda prisa, con la capucha puesta. La sangre goteaba de sus dedos, apenas visible debajo de las esposas. Nathan me gritó mientras yo me alejaba de él, detrás de la figura. Pero no, no era solo una figura, no era solo un extraño inofensivo. No con sangre. No con una sudadera negra. Él debió saber que yo lo perseguía, porque echó a correr, abriéndose paso entre la gente que llenaba la calle. Apreté los dientes y corrí tras él. No se escaparía. La gente empezó a notar nuestra presencia y más de uno se volvió horrorizado hacia los entrenadores, a quienes sin duda reconocían. Una mujer gritó. Nathan seguía gritando y siguiéndome, pero yo podía atravesar una multitud con más facilidad que él. Mi objetivo se me adelantaba y yo seguía breves destellos negros a través de los huecos. ¿Por qué había tanta gente allí? Cada vez era más difícil pasarlos. ¿Y por qué se pusieron a gritar más? En lugar de gritar y vociferar, deberían estar quitándose del camino o ayudando. La multitud se estaba volviendo más densa y tuve la sensación de haber perdido su rastro. Pero justo cuando había perdido la esperanza, me abrí paso hasta un pequeño claro y lo vi doblar una esquina hacia un callejón. Llegué a ese lugar justo a tiempo para arrojarme a las alas que lo esperaban de un jato y teletransportarme fuera de allí. Me quedé allí, con una mano sobre el ladrillo áspero del edificio más cercano y el pecho agitado. Había estado tan cerca. Tenía que haberme visto. Tenía que haberlo hecho. Lo siguiente que supe fue que Nathan estaba encima de mí, quitándome la capucha con una ferocidad que no habría justificado haberlo abandonado. Ni una palabra gruñó, empujándome cabeza hacia abajo tanto como mi cuello lo permitía. Me quedé sin aliento cuando lo vi sacar la pistola de su cadera. Siempre había pensado que era para exhibirse. Fue entonces cuando me di cuenta de que la multitud que gritaba no había parado. Mantén el silencio, mantén la cabeza agachada. Nos estamos acercando, y entonces Tuduscure tendrá que usar la sombra para infiltrarnos. ¿Qué está pasando? Pregunté con voz temblorosa. Esto no estaba bien. La presencia de Nick en su misore habría provocado esto, sí. Especialmente si estaba cubierto de sangre, y tenía la sensación de que había un cuerpo en alguna parte, esperando a ser descubierto, pero la gente no le había estado prestando atención. Era solo otra persona que se abría paso entre la masa de cuerpos. Estaban obsesionados con otra cosa. Nathan me mantuvo envuelta en su chaqueta y me rodeó con un brazo en todo momento. El otro todavía estaba sobre su ar. Eso me puso nerviosa. ¿Qué estaba pasando para que él pensara que la necesitaba? Me asomé por debajo del capó y pensé, con cierta ingenuidad, que estaba a salvo porque nadie miraba en nuestra dirección. Todos miraban hacia otra cosa, lejos de nosotros. Eso me confundió aún más. Nixaire acababa de estar en la ciudad y sus ciudadanos estaban distraídos con otra cosa. ¿Qué podría hacer eso? Creo que en el fondo sabía lo que era. Era el momento que había estado temiendo desde que los medios se pusieron desagradables, desde que el público nos dio la espalda. Oí un grito, alto y prolongado, que logró elevarse por encima de la multitud. Supe de inmediato que no podía ignorarlo. No reconocí de inmediato a quién pertenecía, pero reconocí la nota que contenía. Era una voz aterrorizada, desesperada, un llamado de ayuda. Me di cuenta conscientemente de lo que estaba pasando cuando Alicia se abrió paso entre la multitud frente a mí, gruñendo. Quítense del camino. Muévanse, vaquillas. Kylie, aguanta, quítense del maldito camino. Fue el ataque a los entrenadores del gimnasio. De nosotros. Nathan debía tener poderes psíquicos, porque ya estaba saltando hacia mí mientras yo me lanzaba tras Alicia. Me agarró por la cintura de forma bastante torpe y ambos caímos, medio desplomándonos sobre otra persona. Pateé y luché lo mejor que pude, pero él era más alto, más pesado y más entrenado que yo, sin mencionar que tenía las piernas inmovilizadas. Quédate quieta, pequeña. No empeores esto de lo que ya está. ¿Están? ¿Qué estaban? Todavía no tenía idea de lo que estaba sucediendo, excepto por el hecho de que esto se estaba volviendo desagradable de una manera que no podía comenzar a describir, ni siquiera para mí mismo. Había una sensación primaria de peligro aquí. Sabía que algo estaba mal, alguien estaba sufriendo, se estaba derramando sangre. No puedes hacer nada. Alicia entró allí. Grité, arañando el pavimento en un vano intento de zafarme de su agarre. Naturalmente, nuestros gritos llamaron la atención.
Nathan maldijo violentamente cuando la gente nos vio, cuando me vio a mí. Solo me di cuenta cuando el talón de alguien me tocó la mano y sentí que algo se rompía. Mi guardia saltó sobre mí y pateó a la persona lejos de mí, apuntando con el arma hacia afuera. Pero no podía concentrarse en una sola persona. Retrocedían al ver el arma, pero nunca por mucho tiempo. Me arrodillé y acuné mi mano. Había sufrido heridas suficientes para saber si tenía huesos rotos cuando los veía. Vete. La policía está en camino y te arrestarán por agresión. Amenazó Nathan, mostrando los dientes. Eso, combinado con el tono de su voz, me recordó mucho a Ike. Sabía que en ese momento era casi suicida, pero lo tomé de espaldas para abrirme paso. Con mi mano sana, busqué torpemente en mi bolsillo. Nathan me gritó, pero yo ya me había ido y estaba tratando de abrirme paso hacia donde había desaparecido Alicia. El ruido de la multitud comenzaba a aumentar a medida que me adentraba en la masa. No tenía idea de lo que encontraría en el centro. La gente también comenzaba a reconocerme al entrar, lo que dificultaba el paso. No quería liberar un Pokémon todavía, sería demasiado grande, Carlitas se asustaría, y que sería una muy mala idea en este momento, Constantine también se asustaría, Alice se asustaría, Zarek todavía era un bebé, pero más o menos iba a tener que hacerlo si quería pasar. Especialmente cuando la gente comenzó a volverse violenta. Di un grito de sorpresa cuando me arrancaron la capucha, junto con una buena cantidad de cabello, de la cabeza. Apenas recuperé el equilibrio, y lo siguiente que supe fue que el puño de alguien hizo contacto con mi mejilla. Inmediatamente sentí el sabor de la sangre en la boca. Estaba más sorprendido que otra cosa, aunque definitivamente también me dolía. «Pequeño gamberro, ¿qué nos estás ocultando?», preguntó el hombre que me había golpeado. «¿De qué estás hablando?», gruñí, sujetándome la mejilla, sin duda notaba el sabor de la sangre. Escupí un poco, pero la mayor parte del líquido se deslizó por mi barbilla. Genial, ahora tenía peor aspecto del que tenía y eso añadiría leña al fuego. Evidentemente, también les hizo pensar que yo era físicamente débil. Me agaché para esquivar otro puñetazo, ya que lo había visto venir esta vez, y resistí el impulso de intentar atacar por mi cuenta. Pero no, tenía que llegar al centro. Tenía que llegar a donde Alicia entró después de Kylie. De repente, un Steelix apareció entre la multitud y los gritos se redoblaron. Aproveché la sorpresa y el caos y corrí hacia él, reconociendo a Benjamín aferrado a la serpiente de metal. Tropecé en el camino y, esta vez, llevé las manos hacia mi cuerpo por reflejo. Durante todo ese tiempo, solo podía pensar: «Oh, Dios». Sé que no era el mejor resumen de lo que estaba sucediendo ni el proceso de pensamiento más útil para la situación, pero era difícil pensar en otra cosa. La gente nos estaba atacando. Pero no, ahora que un Pokémon se había involucrado en todo eso, incluso si era solo una forma de escapar, se consideraba bien. Los Pokémon salían de sus Pokébolas a nuestro alrededor y comenzó la verdadera pelea. Me puse de pie a toda prisa y me mantuve lo más pequeño posible. Apenas lo logré cuando me empujaron bruscamente hacia un lado otra vez. Me encontré mirando fijamente los ojos abiertos y vacíos de un Medicham, y el pensamiento racional se fue por la ventana. Ella es la primera en ser elegida. Sé que habían pasado años desde la última vez que la vi. Y sé que estaba muerta. Pero, como dije, fue irracional. Probablemente me hubiera destrozado psíquicamente y los furiosos ciudadanos de Sumisore me habrían destrozado hasta la muerte si mi salvador no hubiera aparecido en ese momento. Con un chirrido de metal y con las plumas convertidas en espadas en sus manos, Vaikunta se dejó caer de Coel y aterrizó suavemente frente a mí. Bloqueó el primer golpe del Medicham, recibió el segundo y luego lo apartó con el lado plano de la espada. «Hermano, tenemos que irnos», gritó. Me levanté de golpe y me arrastré de nuevo hacia el peligroso presente. ¿Qué? ¿Vai? Espera, ¿dónde está Alicia?, pregunté con más desesperación de la que pretendía. No la he visto. ¿Está aquí también?, preguntó alarmado, mirándome por encima del hombro. Asentí, con un nudo en la garganta al ver la preocupación en sus ojos. Esto era malo. Si Vaikunta estaba preocupado, si no sonreía, esto era malo. Metió las dos plumas en una mano y tomó la mía buena en la otra, y comenzó a tirar de mí a través de la multitud. Coel aterrizó delante de nosotros y mantuvo el camino libre para nosotros, sin tanto miedo de atacar como su entrenador. Vaya, ¿qué pasa? Espeté. Cosas malas. Vaya, dime. Casi grité. Benjamín tenía padres que eran parte del equipo galáctico y Kylie era una ladrona de Pokémon y una criadora ilegal.
Yui se mordió el labio y miró hacia Coel por un momento. Hoy eso es lo que decían los artículos de noticias. Luego Fantina nos dijo que nos quedáramos en nuestras habitaciones. Kate y yo nos fuimos de todos modos. ¿Esto es culpa de los medios? Sí, respondió después de un momento. Un gastrodón nos hizo caer del suelo con una especie de ataque acuático desde un costado. Coel lo persiguió y Vaikunta y yo intentamos mantenernos en el camino. En el momento en que nos alejamos del Pokémon de agua, liberé a Des, que se joda el tamaño. Inmediatamente despejó un espacio para nosotros y me subí a su espalda. Des, no hay tiempo para preguntas, pero ve por ahí. Hacia el Steelix. Bye, vamos. No, hermano, me quedaré atrás y los mantendré alejados. No, bye, no te voy a dejar atrás. Aquí te destrozarán. Se estaba volviendo cada vez más evidente que el centro era nuestra única oportunidad de obtener respuestas, de seguridad. El Steelix de Benjamín mantenía el espacio libre justo delante de nosotros y, desde mi posición encima de Des, podía ver que Kate y Kylie estaban junto a él, con sus propios Pokémon también fuera. Voy a intentar encontrar a los líderes del gimnasio. Eso no es. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos aquí? Me estremecí y Des respiró hondo debajo de mí, preparándose para disparar. Todos nos giramos aliviados al ver a Sela literalmente golpear a la gente para que se apartara de su camino, con su Lopunny saltando delicadamente detrás de ella. Me preocupaba que eso se volviera malo, hasta que congeló al Medicham de antes con un rayo de hielo de corto alcance. Pensé que estábamos teniendo nuestra última batalla en el centro todos juntos. No tenía idea de si estaba tratando de ser graciosa o no. Abracé el volcán que tenía frente a mí. Sela, gracias, muévanse. Nos gritó, obligando a Vaikunta a subirse a mi Camerupt detrás de mí. Coel se elevó hacia el cielo sobre nosotros, volando en círculos altos para mantenerse fuera del alcance de la multitud que estaba abajo. Sela se dio la vuelta, con el pelo rojo al viento, y pateó entre las piernas a un hombre que se movió para perseguirnos. Vaikunta y yo no pudimos evitar hacer una mueca de dolor. «Aléjense de ellos», gritó. Podría darle una paliza a Alice. «Entrenador, tenemos que ponernos en marcha», dijo Des con voz entrecortada, exhalando brasas mientras intentaba mantener el fuego dentro. «Libera a Costia». «¿Qué? No quiero que salgas sin más refuerzos», exigió. Y, como una reflexión posterior y en tono mucho más suave, añadió. «Por favor». Salió Constantin y vi que Vaikunta también soltó a Ranga, su Lucario. Esto se estaba poniendo terrible. Aún no habíamos llegado al centro de este manicomio y a cada segundo aparecían más personas y Pokémon. No sé cómo, pero después de ganar un combate a todo trapo con un Tauros y de que Ranga derrotara a un Gallade, nos adentramos en lo que solo podría llamarse tierra de nadie. Benjamín, Kate, Kylie, Alicia y Archie estaban agazapados con varios Pokémon, varios de ellos con heridas evidentes. Des marchó lo más rápido que pudo hacia ellos, pero Vaikunta y yo ya nos estábamos deslizando fuera de él y corriendo hacia los últimos aliados que teníamos en esta loca ciudad. Sin pensarlo, mientras Alicia se levantaba, me abalancé sobre ella y le di un fuerte abrazo. Estaba a salvo. Al principio se tensó, pero solo por un breve instante, y luego también me rodeó con sus brazos. Había olvidado lo agradables que podían ser los abrazos, incluso en medio de este campo de batalla. Eso fue hasta que Archie me apartó de encima de ella y se acurrucó contra mi cabello, cantando. «Oh, mi héroe» y todo eso. Ya era hora de que llegaras. No somos el fin de la, caballería es el término, ¿no? Dijo Vaikunta, mirándonos con una expresión curiosa. Kylie también se puso de pie, un poco tambaleándose. Alicia inmediatamente estuvo a su lado, y noté que su pierna estaba bastante raspada. Kylie era una ladrona de Pokémon y Benjamín tenía conexiones galácticas. Pero en ese momento, todo lo que vi fue una morena asustada que apenas podía mantenerse en pie por sí sola, y un entrenador más joven que yo agarrando su Steelix con tanta fuerza que estaba temblando. Vaikunta y Kate eran inmigrantes, Alicia y Archie tenían problemas, el menor de los cuales era su sexualidad, Sela era feminista y Lola era gótica, ambas temperamentales. Yo era la mejor amiga del peor asesino en serie en la historia de Sinnoh. El resto de nuestra caballería alcanzó a Sela y se abrió paso entre la multitud, con el pelo hecho un lío y sin un diente. Su Lopunny saltó tras ella, hizo una pirueta en el aire y utilizó un rayo de hielo para crear un escudo de hielo que nos daría algo de tiempo en ese frente. Las dos corrieron hacia nosotros, con el pecho agitado. «Está bien», jadeó, poniendo sus manos sobre sus rodillas, y parece que nos faltan 2 niños aquí.
Lola y Challenger, agregó Kate. C estaba en el hotel cuando estuvimos allí. No estoy seguro de si se dirigía hacia aquí o no. No sé dónde está Lola. Si ella estuviera en este lío, ya habría llegado hasta nosotros, señaló Kylie, mirando por encima del hombro con bastante nerviosismo. ¿Qué es este lío? Dijimos Sela y yo al unísono. Benjamín se deslizó fuera de su Helix, aunque no dejó que se alejara demasiado de él. No es mi culpa. No puedes culparme por esto. Sonaba tan a la defensiva, tan desesperado, que no pude animarme a responder. Miró furioso hacia sus zapatos. No fue como si yo lo hubiera pedido. Mis padres, ambos estaban en el equipo galáctico, ¿de acuerdo? Pero a mamá la ejecutaron y papá todavía está en la cárcel, así que no es como si todavía estuvieran aterrorizando a estos idiotas en pánico. No están en pánico, están enojados, gruñó Sela, frunciendo el labio justo sobre el diente que le faltaba. Están cansados de esperar. Quieren que los líderes del gimnasio se ocupen de los problemas, no que los provoquen. No quieren a alcohólicos ni criminales ni a nosotros. Solo quieren que Nicholas Aire desaparezca, que no haya más asesinatos y que la vida vuelva a la normalidad. Eso no volverá a suceder nunca más, espetó Kate y se cruzó de brazos. Saire cambió de entrenamiento, estemos dispuestos a admitirlo o no. No confían en nosotros porque somos buenos entrenadores. No quieren saber más de él. Podía entenderlo a primera vista, pero esto era totalmente diferente. Me dieron un puñetazo en la cara. ¿Cómo diablos justifican eso? Exclamé. Y pensar que ni siquiera te conocen todavía, intervino Archie, terriblemente inútil. Lo miré con enojo y me alejé un poco más. Lo que me pregunto es dónde se han metido Lola y Challenger, y quizás lo que es más urgente, ¿dónde diablos están los líderes del gimnasio? O nuestros guardias, suspiró Kylie. Hice una mueca de culpabilidad. Aún así, recordé lo que Nathan había dicho antes. Éramos buenos entrenadores, buenas personas, que hacíamos cosas malas y nos pasaban cosas malas. Así era la vida. Vaikunta era un santo y Benjamín no podía evitar su ascendencia. Podría haber evitado que Nick cayera y habría sido realmente agradable en este momento si la gente no pensara que Kylie era una ladrona. Yo no sé si esto se puede salvar, empecé a decir de forma irregular. Sentí sus ojos sobre mí, lo que solo aumentaba la presión del momento. A mi izquierda, la barrera del rayo de hielo se había roto y el Helix de Benjamín estaba lidiando con un Infernape a mi derecha. Pero tenemos que intentarlo. Por eso estamos aquí. Tenemos que hacernos cargo, incluso si nos odian por ello. Probablemente nos echen de aquí pronto, de todos modos. Bien, podríamos defendernos de verdad y dejar de preocuparnos por pisar los pies de la gente. Sabía que me gustabas, dijo Sela con una sonrisa pícara. Alicia me sonrió, la sonrisa era cálida, pero sus ojos estaban tristes, y Vaikunta miró a los Pokémon que intentaban mantener a la gente alejada de sus entrenadores. No empecemos todavía. 8 cabezas se giraron sorprendidas mientras Challenger caminaba con mucha calma hacia nosotros. Detrás de él, su golem creó una fisura en el suelo que separó a una gran multitud enfurecida de nosotros, algo por lo que estaba agradecida. Nos echó un vistazo a cada uno de nosotros. Mi barbilla ensangrentada y mi mano rota, la pierna herida de Kylie, el diente faltante de Sela, la nariz sangrante y el ojo morado de Benjamín, y luego volvió su atención hacia la multitud. No podían empezar sin mí, eso era lo que quería decir, pero parece que no soy el último en llegar. ¿Tú tampoco sabes dónde está Lola? Preguntó Alicia sorprendida. Él se encogió de hombros y negó con la cabeza. Solo podía esperar que la multitud no la hubiera alcanzado, pero estaba segura de que habríamos visto más relámpagos en el cielo si hubiera estado en algún tipo de peligro. Todos los pensamientos sobre Lola se fueron muy, muy lejos cuando la televisión volvió a tomar el control. Había una tienda de electrónica en el otro extremo de la plaza donde estábamos, pero peor que eso era el gran televisor que había en uno de los rascacielos que se alzaba sobre nosotros. Por lo general, eran anuncios inofensivos o las noticias. Casi preferí ver a 2 chicas adolescentes tomar el control que lo que estaba viendo ahora. Un hombre de aspecto solemne y cabello canoso estaba sentado detrás del escritorio y el titular decía «Sumisore en guerra». Al parecer, se dieron cuenta rápidamente. Pero lo que fue mucho, mucho peor que eso fue el hecho de que el volumen de repente pareció demasiado alto. Alguien tuvo que haberlo subido para llamar la atención de la gente presente. Y después de la sorpresa de escuchar que 2 de los llamados entrenadores de carreras de gimnasio tenían pasados un poco más oscuros de lo que estábamos acostumbrados, SCB solo descubrió más peligro.
Tenemos que preguntarnos si esto es lo que los líderes del gimnasio habían planeado. ¿Contratar al hijo de Infames Galácticos como nuestro nuevo líder? ¿Un ladrón de Pokémon entre nosotros? ¿Un alcohólico como modelo a seguir para nuestros hijos? Pero no, damas y caballeros de Sumisore, lo que se ha descubierto es mucho más profundo que eso. Se me secó la garganta, pero no podía tragar. La cámara pasó a una vista aérea de nosotros, acurrucados y aterrorizados en la plaza, y se centró en mí y en Challenger. Ahora era nuestro turno. Los líderes del gimnasio evidentemente han decidido que estaría bien si el conocido amigo y aliado de Mixaire no solo escapara del arresto y el interrogatorio, sino que estuviera aquí entre nosotros. Y como si eso no fuera suficiente con lo que lidiar, y como si el hijo de uno de los equipos malvados no fuera un golpe suficiente para la integridad de los entrenadores de Sinnoh, tenemos un cohete. La sangre desapareció rápidamente de la cara de Challenger. No podía respirar. Por un momento, el caos que nos rodeaba quedó ahogado por un estruendo en mis oídos. No podía ser mi corazón, no, porque estaba seguro de que se había detenido. Entonces se oyó el primer disparo y la realidad nos alcanzó nuevamente. ¿Eres un cohete? Grité, hiperventilando en ese momento e incapaz de hacer nada más que concentrarme en Challenger. Parecía que estaba en una posición similar y estaba apoyado contra su golem, con el rostro completamente blanco y listo para atacar a cualquiera. Hace años que dejé de trabajar para mí. ¿Y tú, amigo de Saire? Probablemente lo has estado ayudando con esos asesinatos. ¿Te estás deshaciendo de la competencia, eh? Yo nunca lo haría. No puedo creer que ambos lo hagan. Estalló Sela y, de repente, todos tomaron partido. Yo estaba enterrada lo más profundamente posible en el pelaje de Des, todavía tratando de recordar respirar. Benjamín estaba de nuevo de pie sobre su Steelix, con los nudillos blancos alrededor de otras dos pokebolas. Coel estaba frente a Vaikunta, que había sacado sus espadas de nuevo, aunque para su evidente disgusto. He soportado mucha basura por este trabajo, y ahora escuchar que estuve a centímetros de criminales todo el tiempo, has hecho más que yo. Grité, desesperada por encontrar una salida. Has golpeado a ese periodista, los has enfadado, has estado peleándote con todo el mundo desde el primer día. Al menos no estaba jugando con un asesino en masa, no hables de él de esa manera. Bueno, tal vez no debería haber dicho eso. Pero las emociones estaban demasiado a flor de piel como para que la lógica interviniera en algo en ese momento. Yo no hice nada. Mis padres fueron la causa de todo esto, pero ustedes, todos ustedes están locos, psicópatas y malvados. Gritó Benjamín, creyéndose a salvo sobre su Steelix, hasta que el empoleón de Archie lo derribó limpiamente con un surf. ¿No hiciste nada? No hice nada más que ser un pequeño y santo entrenador normal hasta que Nick apareció y asesinó a la mitad del equipo de Quintia frente a mis ojos. Y ahora mírate a ti. Borracho la mayor parte del tiempo, abusando de niños y dándonos un gran ejemplo a los demás entrenadores. Al menos nací aquí y no soy una triste excusa de ninja. ¿Por qué tú? Se oyó otro disparo por encima de la cacofonía. Y luego otro. Pero aún así, las noticias seguían su curso. En este mismo momento se está produciendo un motín, o quizás una batalla generalizada, en las calles. La gente no tolerará que sus líderes de gimnasio o los aspirantes a líderes de gimnasio sigan siendo tan insensibles o inmorales. El sentimiento público solo puede ser de asombro. ¿Hacemos bien en confiar en el criterio de los líderes de gimnasio sobre algo tan importante como esto? ¿Se equivocaron? ¿O los propios entrenadores están tan cegados por la necesidad de luchar, de entrenar, de mejorar, que pasan por alto cuestiones como la legalidad y la moralidad? Los medios de comunicación estaban detrás de todo esto. Los medios de comunicación querían que esto sucediera. Querían un motín, no, una rebelión. No querían que se confiara en los líderes del gimnasio, no querían que se confiara en nosotros, no querían que los entrenadores siguieran al mando. Nadie podía confiar en los entrenadores después de lo de Nick. Simplemente tardó todo este tiempo en darse cuenta. Y de forma bastante violenta, además. En el televisor que estaba sobre mi cabeza, la pantalla cambió a Sarah Grace Kelleher, reclinada lánguidamente en un sillón lujoso, luciendo tan impecable como siempre. Oh, sí, sabía desde el principio que esto sería una mala idea, los entrenadores son demasiado rudos, y el público tardó tanto en darse cuenta. No están en condiciones de liderar a una población que progresivamente deja de entrenar. Desde la tragedia del campeón, no podía escuchar más, ya que Coel y el golem de Challenger se pelearon muy ruidosamente. Des, ayúdame. Dije de inmediato.
Vaikunta era mi amigo, ¿no? No gritaba como el resto de nosotros. Era más cuerdo, era el mejor. Deslanzó un chorro de fuego, obligando a Challenger y a su golem a retroceder. Koel gritó y se elevó hacia los cielos. Vaikunta se volvió hacia mí y había terror en sus ojos. Había querido ayudar, pero obviamente, solo había empeorado las cosas. Al igual que Nick. Había querido ayudarlo, había querido ayudar a Sino. En cambio, yo había creado todo esto, directa o indirectamente, no me importaba cuál. Constantin voló de manera protectora entre nosotros y ellos. Nosotros y ellos, en eso se estaba convirtiendo todo esto. Solo cuando cada uno de nosotros fuera un nosotros y toda su miseria fuera ellos, no podría terminar bien. ¿No es esto lo que dije que sucedería? Si se aplica un poco de presión, todo el mundo del entrenamiento se derrumbaría. Todo sucedió gracias a un elitista medio cuerdo y 10 elitistas bien intencionados. Lola literalmente entró en medio de nuestro campo de batalla, completamente desilusionada por los Pokémon y entrenadores detenidos. Sangraba por un hombro y tenía la camisa rota, su cabello negro alborotado y tenía la peor expresión que jamás había visto en su rostro. No tenía ningún Pokémon en la mano, por lo que pude ver. Indefensa y en medio de una guerra. Eso es lo que querían. Querían que nos enfrentáramos entre nosotros. ¿Y no ves lo estúpido que es eso ahora mismo? Sois entrenadores. Deberíais saber, más que cualquiera de estos idiotas aquí, que el entrenamiento se trata de trabajo en equipo. ¿Cómo vamos a convencer a Sino de que vuelva a confiar en los entrenadores si nos desmoronamos ahora? Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que poner una cara bonita. Tenemos que mostrarles que no somos un grupo de salvajes con animales con superpoderes esperando a atacar en cualquier momento. Solo Lola podía hacer algo así. Solo ella podía permanecer tan tranquila cuando se lanzaban acusaciones, cuando los ataques llegaban por todos lados, cuando estábamos sangrando y destrozados y, como ella decía, a punto de estallar. Probablemente era porque ya era muy oscura. Había predicho giros como este, una guerra psicológica, había admitido más o menos que las pesadillas eran una buena idea. Solo alguien con una perspectiva tan cínica podía obligarnos a mirar el lado bueno, a ver lo que teníamos que hacer a pesar de la oscuridad. Por otra parte, puede que haya exagerado la importancia y el impacto de Lola. O tal vez haya subestimado a los otros 9. Lola, aunque hablaba con sentido, no tenía un Pokémon inmediato para impedirnos hacer algo más estúpido. Como desprendiendo fuego a la cola de Sela con el Lopunny cuando se acercó demasiado. Como el golem de Challenger haciendo perder el equilibrio al Steelix de Benjamín, y derribando al joven entrenador justo cuando había vuelto a subir, con un terremoto. Como el Empoleón de Archie intentando atrapar a Des con un surf, solo para que Constantin lo atacara con Shadow Sneaked a través de la plaza y la multitud lo atacara, como Koel atacando a cualquiera que se acercara de Vaikunta, como el Armaldo de Alicia tomando el Licky de Kaili y arrojándolo, como nosotros gritándonos el uno al otro todo el tiempo. Acusaciones. Eras peor que yo. Yo era inocente. Esto no fue mi culpa. En realidad eras un criminal. Yo no hice esto. Yo había hecho eso en su lugar. No pude evitarlo. No sabías cómo era. No eres yo. Vaikunta se había lanzado contra su Skarmory, gritando en un idioma que no podía identificar, y lo estaba conteniendo lo mejor que podía. Desafortunadamente, esto solo le permitió a su Lucario hacer retroceder a cualquiera que se acercara, y lo hizo con una brutalidad calculada. Benjamín estaba de nuevo de pie sobre su Steelix y lanzó un Machamp y un Magmortar. Kaili se había derrumbado y su pierna sangraba aún más, y nadie iba a acercarse a ella para ayudarla. Tal vez debería haberme sentido culpable, pero no lo hice. Archie se había vuelto contra mí, armado con un equipo de Pokémon de agua y su Garchomp. En el segundo en que envió al dragón, quise llorar. Era ridículo cómo se desataban las emociones y cómo los Pokémon aleatorios me recordaban a Nick, pero era el hecho. No estaba pensando muy bien y llamé histéricamente a Lice y a Ike. Sí, Ike. Estaba pensando que él podría protegerme, porque cuando quería escucharme, era el depredador más cruel y mejor que tenía. Así de mal se estaba poniendo esto. Un rayo cruzó el cielo y Lola sacó a su Raichu y a su Electabuzz. Las alergias no eran lo que necesitaba en ese momento, pero afortunadamente, estaba lo suficientemente lejos como para que no me atacara de inmediato. Estoy bastante seguro de que me habría dado por vencido, me habría acurrucado en un rincón y me habría puesto a llorar hasta morir si hubiera tenido que lidiar con ojos aún más llorosos y una nariz que moqueaba también. El cielo se nubló y la escuché claramente gritar. Trueno.
El Steelix de Benjamín recibió el golpe, rugió y luego golpeó a sus dos Pokémon en el aire con su cola. Ike se lanzó a la pelea con entusiasmo. Estaba destrozando el Slowking de Archie antes de que yo pudiera molestarme en darle una orden. Afortunadamente, alguien parecía estar pensando, porque Constantin lo apartó antes de que la cosa se pusiera demasiado sangrienta. Ni siquiera me di cuenta. «Entrenador, ¿qué estás haciendo?», exclamó Des, intentando alejarse de mí. Estaba enterrado tan profundamente como era humanamente posible en su pelaje, aferrándome a él desesperadamente. «Entrenador. Vaya mejor amigo», gruñó Archie, a salvo con su Garchomp entre nosotros. Nos rugió y Des le respondió con un rugido, mientras los volcanes de su espalda también retumbaban furiosos. «Eras su amigo. ¿Por qué lo dejaste hacer eso? ¿Por qué lo dejaste atacar a Quintia y arruinar si no para los entrenadores? ¿Por qué lo dejaste convertirse en un criminal?» Yo no lo hice», grité en respuesta, con una voz demasiado baja para ser escuchada. Sacudí la cabeza hacia él, con mis buenos dedos todavía enredados en el pelaje de Des. «Yo no hice esto. Él no fue mi culpa». En lo alto, cayó un rayo otra vez, y esta vez, la televisión también se apagó. Parecía como si se hubiera ido la luz, aunque no era como si la gente pudiera notarlo. Creí oír más disparos también. «Detengan esta pelea. Podemos hablar sobre esto», gritó Vaikunta frenéticamente, todavía tratando de contener a Coel. Su camisa estaba hecha jirones y sangraba por las plumas de acero, pero todavía se aferraba y seguía tratando de llamarnos un cohete. Y un galáctico. ¿En qué diablos estaban pensando los líderes del gimnasio al dejar entrar a criminales con nosotros? Mis padres lo fueron, no es mi culpa. ¿Qué pasa con el ladrón? ¿Qué pasa con el cómplice del criminal? ¿Qué pasa con el resto de ustedes? No hice nada. Esto no es mi culpa. Podrías haber hecho más. Tú también podrías haberlo hecho. No tenemos por qué luchar. Tranquilos, idiotas. Vamos a perder la confianza del público. Arruinaremos el entrenamiento para siempre si no lo hacéis. Lo decís vosotros dos. ¿Y qué habréis hecho? Bai, manejas esas espadas bastante bien para ser pacifista. Y Lola, probablemente esperabas que esto sucediera. ¿Crees que me gusta esto? Estaba tratando de pensar racionalmente, pero todos ustedes se están volviendo locos, y no puedo ser culpado por su absoluta estupidez. Podrías haber detenido a Nick. ¿Por qué no lo hiciste? No es mi culpa. Grité y me tapé los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza hasta que la oscuridad me invadió. Los gritos, los chillidos, la locura se acallaron. Por un momento, pude respirar. Entonces sí que fue arrojado hacia mí y Des y me quedé sin aliento. Alice descendió en picado y colocó una barrera de aliento de dragón entre nosotros y el Garchomp, luego volvió a dar vueltas en el aire, solo para ser derribada por un rayo de hielo del Lopunny de Sela. Empujé a Ike y me lancé para atraparla, lo que probablemente no fue la mejor de las ideas considerando mi mano rota. Ella me miró aturdida, silbó una nota baja que el traductor no captó y se desmayó en mis brazos. Sentí una ráfaga de calor sobre mi cabeza y descubrí que Des estaba intentando acabar con Coel y el Garchomp con un lanzallamas. Sin embargo, apenas había empezado cuando tanto el Flygon de Vaikunta como Houndoom lo abordaron con una ferocidad que su entrenador respaldaba, con gritos de «deténganlo. Deténganlo, no lo dejen». Ike abordó a Houndoom y comenzaron a pelear, mordiéndose, pateándose, echando chispas y escupiendo fuego, aullando y gruñendo todo el tiempo. Cualquier cosa para lastimar al otro. Ovilla había clavado sus garras en el hombro de Des y estaba tratando de tirarlo al suelo, pero él respondió con una pluma de lava que, a su alcance, casi la deja inconsciente. El Flygon se elevó a los cielos e intercambiaron ataques de largo alcance. Regresé a Alice, solo capaz de controlar lo que estaba sucediendo frente a mí en ese momento. ¿Por qué no detuviste a Nick? ¿Evitaste que esto sucediera?, gritó Archie, atravesando las llamas de Dragon Breath con un surf que afortunadamente no alcanzó a Des. ¿Por qué no lo hiciste?, le gritó Alicia, entrando en escena con su Armaldo a cuestas. Tú estabas allí con él, ¿no? No estabas allí. Eso fue muy duro y no podría haber hecho nada más de lo que hice. Podría haberlo evitado antes. No sabes cómo era esa noche. Grité. Constantin tuvo que contenerme antes de que yo también empezara a luchar. Su hermano fue asesinado y no pude detenerlo. Lo intenté, ¿de acuerdo? No fue mi culpa. De repente, un Lucario apareció en escena. No era nada nuevo, pero sí lo era la forma en que se movía.
Se agachó a propósito para pasar por debajo del empoleón de Archie y le dio un golpe de karate en el cuello al entrenador que lo dejó inconsciente. Alicia y yo no pudimos reaccionar cuando esquivó otro ataque y, esta vez, me dio una patada en el estómago. Caí con un silbido y la visión se me oscureció rápidamente. Escuché el camarada de Constantin en pánico y sentí sus pequeñas patas en mi cara y mi cabello, tratando de levantarme. No sé qué más pasó, pero todo se volvió más tranquilo. No escuché más gruñidos, aullidos ni gritos. No escuché más disparos. Finalmente me rendí a la oscuridad justo después de que una bota negra entrara en mi campo de visión. Tienes razón. No es tu culpa. Fue mía, dijo una mujer en voz baja, por encima de mí. Y luego me fui. Me desperté y ni siquiera estaba completamente consciente cuando empecé a buscar mis pokebolas. Casi me caigo de la cama cuando tiré dos de ellas de la mesa y se estrellaron ruidosamente contra el suelo, liberando a Zarek y Carlita. Me quedé mirando mi mano, la razón por la que las había empujado. Tenía un guante. Estaba hecho de vendas y no podía mover los dedos dentro de él. Tardíamente, me di cuenta de que era la mano con los dedos rotos. Alguien se aclaró la garganta al final de mi cama y de inmediato tuve una gran bola agarrada torpemente en mi guante, una ultra bola miniaturizada y una pokebola en el otro. Puedes relajarte. No voy a hacerte daño. Se había cortado el pelo y tenía ojeras bajo los ojos, y yo nunca la había visto en persona, pero no había un alma en sino que no la conociera. Cynthia me miró con expresión ensombrecida y los labios fruncidos. Tragué saliva e intenté pensar en una respuesta, pero ella me ahorró la molestia. Esto es un desastre. Sí, dije con voz ronca y, avergonzada, devolví la mirada a Carlita y Zarek antes de que sus miradas interrogativas se vocalizaran. Todos están bien. Nadie murió. El hecho de que me estuviera contando esto me preocupaba. Tuve que intervenir y teletransportarlos a todos fuera de allí. La mayoría de ustedes están en el hospital con varias heridas menores, pero no tengan miedo, nadie sabe dónde están, excepto los líderes del gimnasio y yo. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Y con mis amigos? Cynthia cruzó una pierna sobre la otra e inclinó un poco la cabeza. Su cabello se deslizó hasta cubrirle la mitad de la cara. Podrías decírselo si quieres. Solo ha pasado un día. Un día de pánico, apuesto. Ana habría puesto la ciudad patas arriba tratando de encontrarme. Y mis padres, habían estado muy preocupados por mí cuando esto era algo normal. Sin embargo, no tienes permitido ver a ninguno de los otros entrenadores de carreras del gimnasio. ¿Por qué? En cuanto salió de mi boca, supe que era una pregunta estúpida. Porque habíamos estado dispuestos a matarnos el uno al otro. Porque empeoró las cosas cuando nuestro trabajo era mejorarlas. Es decir, ¿cómo es Sumisore? Es terrible, dijo Cynthia lacónicamente y se giró para mirar fijamente por la ventana. Me mordí el labio y miré la pila de pokebolas que tenía en el regazo. El ex Rocket y el ladrón se verán obligados públicamente a abandonar la carrera de gimnasio. Porque, incluso si estuviéramos dispuestos a pasar por alto las transgresiones pasadas, el público no lo está. Y los hechos son hechos. Cometieron actos ilegales. ¿Y el resto de nosotros? Una disculpa pública. Cada uno de ustedes tendrá una conferencia de prensa en la que responderá a todas las preguntas, se disculpará lo más humanamente posible y tratará de ganarse el favor una vez más. En este punto, lo único que tienen a su favor es el hecho de que no estaban con él. Me estremecí y miré hacia otro lado. Esta había sido la persona que Nick había derrotado y había matado a la mitad de su equipo. Parecía mucho mayor. Parecía muy triste. Lo siento. No te disculpes. No fue tu culpa. En realidad fue mía. Se volvió hacia mí y me ofreció una sonrisa que no nos engañaba a ninguno de los dos. Cynthia lo percibió y volvió a apartar la mirada. Tenía razón en todo lo que dijo. Los entrenadores lo sabéis. Es el público el que no lo entiende. Eso no significa que tuviera razón en lo que hizo. No. Se quedó callada de nuevo. Me preocupó. Cuando empecé a moverme nerviosamente, finalmente dijo. Kraserwake está en el hospital. ¿Qué? La miré fijamente, tratando de procesar esa simple frase. Nos habíamos estado preguntando dónde habían estado los líderes de gimnasio, pero no los habíamos visto entre la multitud. Una cosa era provocar un alboroto por aspirantes a líderes de gimnasio, pero otra muy distinta era atacar a un verdadero líder de gimnasio. Tu guardia nos dijo que perseguiste a una figura que vestía una sudadera negra justo antes de dejarlo. Oh, sí. ¿Cómo está Nathan? Ella se rió entre dientes secamente.
Probablemente te salvó la vida y empeoró las cosas para todos los involucrados. Desvió la atención de ti disparando su arma al aire, pero eso empeoró las cosas para él y para la policía, que estaban afuera. Nadie podía llegar fácilmente al centro donde se golpeaban entre sí hasta dejarlos inconscientes. Una vez más me sentí agradecido. Estaba haciendo su trabajo, claro, pero seguramente eso debía ir más allá de las obligaciones normales de un guardaespaldas. ¿Puedo verlo? Tal vez más tarde, dijo Cynthia, mirándome con expresión inescrutable. Una figura con una sudadera negra. No hace falta ser un genio para atar cabos. Creo que fue él. No tenía sentido mentir al respecto. Además, hasta donde yo sabía, ella había sido honesta conmigo. Sentí que debía devolverle el favor. Todos ya sabían acerca de mi amistad con Nick. Ya no tenía sentido ocultarlo, aunque si salía a la luz que yo lo había sacado de prisión, Kylie y Challenger estaban fuera de la carrera porque eran criminales. Seguramente me agregarían a esa lista y me llevarían a juicio. Ha habido asesinatos cerca de su Missouri y todos creen que fue él. No lo había pensado hasta que lo vi con mis propios ojos. ¿Y sentiste la necesidad de asegurarte? Preguntó cínicamente. Asentí. Supongo que serías el único en sino que querría hacerle preguntas en lugar de simplemente atacar, por favor, no le supliqué. No quería que me desgarraran más. No quería que me obligaran a defenderlo. Estaba harta de eso. Ella me miró, sorprendida, y luego frunció el ceño hacia su regazo. Lo siento. Estoy amargada. Estoy amargada, frustrada, enojada y culpable. Por eso tuve que renunciar al campeonato. Abrí la boca para responder, pero ella continuó demasiado rápido. Kraserwake fue atacado. ¿Sabes quién creemos que fue? Sin embargo, ha estado inconsciente desde entonces y, aunque su vida ya no corre peligro, no podemos interrogarlo hasta que despierte de nuevo. ¿Por qué me cuentas esto? Ella intentó sonreírme otra vez, pero no lo logró. Me preguntaba si lo defenderías o no. Cuando me dejaron salir del hospital y me llevaron de nuevo a mi habitación de hotel, esta vez con un toque de queda obligatorio, me esperaba una agradable sorpresa de Ana. Eso estuvo completamente fuera de lugar, resopló, cruzando las piernas sobre mi cama. Se dejó caer de nuevo en ella y pateó el techo. Quiero decir, ¿estaban tratando de incitar un motín? Seguro que sonaba así. Creo que sí, confesé. No me sorprende. Deberían meterlos en la cárcel. Son peores que ustedes. Técnicamente no hicieron nada ilegal, ¿verdad? En realidad, esperaba que así fuera. Me complacería verlos en prisión. Ana sonrió con picardía. No, pero digamos que a un par de medios les faltan algunos reporteros. Parpadeé, sorprendida. Ella se incorporó y me sonrió. Hice que los despidieran. Y nadie los va a aceptar, ya que cualquiera que sea su plan fracasó y ustedes todavía están aquí. Los ven como malos. Nosotros también, murmuré, pero ella no me escuchó. Nadie va a tocar a Sarah Grace Kelleher durante décadas. Ojalá hubiera podido ver su cara cuando recibió la noticia. También comencé a presionar a las empresas para que abandonaran la carrera de gimnasio, así que deberías tener un final bastante tranquilo para esta catástrofe tuya. Esa fue sin duda una palabra adecuada para describirlo. Exhalé con fuerza y me hundí en la silla. Gracias, Ana. Sabía que ella buscaba gratitud y yo estaba agradecido. Pero esto no era más que venganza y mezquindad. El daño ya estaba hecho. Kylie y Challenger se habían ido hacía mucho tiempo y los líderes del gimnasio estaban suavizando sus heridas. Con Kraserwake en el hospital, los medios tenían algo más de lo que darse un festín. La pareja logró salir de su Missouri a salvo y desapareció de nuevo en el anonimato del entrenamiento. Nos dieron nuestro desafío de derrota antes de que nos permitieran volver a vernos. Pensé que los líderes del gimnasio esperaban reducir un poco más nuestro número, pero todos pasaron. La niña que me derrotó con un combo de Dewgong y Charizard tuvo la oportunidad de ir alegremente a su cita con mi guardia. Luego de eso, nos pusieron en una habitación sin nuestros Pokémon y nos dijeron que lo resolviéramos entre nosotros. Lo cual fue injusto considerando que lo primero que pasó fue que Benjamín me miró y escupió. ¿Todavía está aquí? ¿Por qué no lo echaron con los otros criminales? Yo era amigo de Nick antes de que pasara todo eso. Ya sabes, cuando todavía era el héroe de si no, respondí irritado. Pero, siendo sincero, me sentí bien al decirlo. Me sentí bien al admitir lo que había quedado en el pasado, ese pasado perfectamente inofensivo. No finjas que no esperabas que se convirtiera en el próximo campeón. Si tuviera la edad suficiente para recordarlo, murmuró Sela asintiendo con la cabeza hacia Benjamín.
¿De verdad vamos a quedarnos aquí sentados discutiendo? Preguntó Alicia exasperada. Un par de nosotros apartamos la mirada con aire de culpabilidad, claramente planeando precisamente eso. Éramos amigos, más o menos, antes de esto. ¿Cómo era que Ellen y Xaire eran amigos? Preguntó Kate inocentemente. Déjalo, ¿quieres? Sí, fue así. Le gruñí, dando un paso hacia él también. Un guardia que estaba en la entrada se dirigió hacia mí, pero me aparté contra la pared. Éramos buenos amigos, nos llevábamos muy bien, y luego sucede algo malo y todo se va al garete. Sucede. ¿Vamos a dejar que eso nos detenga? Preguntó Lola en voz baja. Tiene razón. Ahora somos 8. La mitad de nosotros nos convertiremos en líderes de gimnasio, aunque con todo esto, ya no estoy segura de querer el trabajo. Sela se rió entre dientes secamente y cruzó los brazos sobre el pecho. Miró con el ceño fruncido a los guardias y luego agregó con desgana. Estoy tan cansada de esto. Esto está tomando una eternidad y ha sido un infierno. Se escucharon murmullos de aprobación por parte de todos. Lola se apartó de la pared y juntó las manos tras la espalda, con actitud seria. Simplemente, acordamos no volver a pelearnos. Lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. Ahora somos buenos entrenadores. Los mejores. Y lo que es aún mejor es que los 3 más suaves son los favoritos, dijo Archie con una sonrisa sarcástica. Lola enarcó una ceja, así que él explicó. Ustedes, la feminista y la santa son los favoritos, ¿no es así? Y les gusta fingir que son las voces de la razón, que son los lógicos, que son los que tienen menos problemas en su contra. Benjamín frunció el labio y Alicia bajó la mirada hacia sus zapatos. Tenía razón, por supuesto. Vaikunta, Lola y Sela seguían siendo las favoritas. Seguían siendo las más fuertes de nosotros y eran las opciones más dóciles. Era obvio que se convertirían en 3 de los 4 líderes de gimnasio. Eran opciones seguras. Así que son ustedes 3 y luego uno de nosotros. Y a quien no les guste, lo van a poner en Punta Nieve. Ni hablar. Yo quería ir a Punta Nieve, dijo Sela inmediatamente. Esto sorprendió a todos. Ninguno de nosotros había hablado de lo que realmente queríamos después de convertirnos en líderes de gimnasio. Y pensé que Vaikunta iría a Oreburg por principios, ¿por qué es esto? Preguntó confundido. Serías lo mejor para los novatos. Mejor que Sela o Lola asustando a todos, explicó Alicia, sonriendo por primera vez. Después de eso, nuestro grupo se relajó. Todavía nos burlábamos unos de otros, y ahora se referían a Lola, Sela y Vaikunta como las favoritas o por varios títulos que se nos habían ocurrido para ellas, pero ahora era mejor. Tener toda la suciedad desenterrada sobre nosotras nos permitió actuar más como nosotras mismas. No estábamos manteniendo las cosas ocultas ni restringiéndonos. Eso no quiere decir que fuera perfecto, por supuesto. Archie seguía enfadado conmigo. Benjamín y Sela seguían sin llevarse bien. Vaikunta, visiblemente, no estaba muy seguro de que la llamaran santo. Pero fue un progreso, supongo. Entonces Sela quiere Snow Point. Nadie le discute eso, resumió Kate, y hubo un par de asentimientos en señal de acuerdo. Bai debería ir a Oreburg. Archie quiere su Misore, y a Lola no le importa. ¿Por qué lo haría? De todas formas, podrían asignarnos ciudades y luego arruinar nuestros planes, dijo ella arrastrando las palabras, cruzando las manos detrás de la cabeza perezosamente. Quiero Canalave, dijo Alicia. A mí siempre me gustó Byron. No le parecía raro que una chica empezara con un Armaldo. Y no lo es. Las entrenadoras pueden tener cualquier Pokémon que quieran, sin importar, comenzó Sela, pero Lola la interrumpió con calma con un. Lo dice la que tiene un Lopunny como su favorito. Luego pasamos a hablar de nuestros Pokémon. Era lo único que todos teníamos en común, después de todo. Vaikunta explicó sus espadas y cómo Coel aprendió a pelear copiándolo, Lola y yo explicamos el Electabuzz que ambos teníamos, Archie admitió avergonzado que Charlotte, su Garchomp, se llamaba como Chase, Alicia señaló que Armaldo era tan lindo como cualquier otro Pokémon, y Kate volvió a contar cómo se las arregló para conseguir el Nidoking más pequeño del mundo. Vaikunta y Alicia se echaron a reír cuando traté de contarles lo mala que fue la suerte de mi equipo. Kate nos contó historias sobre el entrenamiento ninja, Sela nos informó cómo era el entrenamiento en aquellos tiempos y Benjamín, a su vez, le contó cómo era el entrenamiento después de la tragedia del campeón. Y luego los líderes del gimnasio regresaron, nos dijeron lo orgullosos que estaban de que ya no quisiéramos matarnos entre nosotros y que el desafío final se llevaría a cabo en una semana.
Se transmitiría en vivo por televisión, para intentar aligerar el ambiente de la carrera del gimnasio nuevamente. Por supuesto, teníamos que comportarnos lo mejor posible. ¿Pero qué será? Preguntó Benjamín con cautela. Alicia y yo nos miramos. Ambos pensábamos lo mismo. ¿Una batalla campal? Esperaba que no. El equipo de Archie ya daba bastante miedo sin pensar en el resto. ¿Con qué otra cosa terminaría la carrera del gimnasio? Preguntó Quintia, poniéndose una mano en la cadera. Una carrera.